¿Cuántos coches de calle han llevado motor de Fórmula 1? Como que es lo máximo en competición, que es la mayor velocidad, lo más puro que puede existir. Fórmula 1. Pues imagínate llevar el motor de un Fórmula 1 en un coche de calle. Nos hemos encontrado con un ingeniero que ha trabajado en el equipo Mercedes de Fórmula 1 y que luego ha trabajado en el desarrollo de la MG Project One y le hemos secuestrado. Con todos ustedes, José Manuel Galán. ¿En Mercedes no había un poco de recelo cuando Aston empezaba a correr? Bueno. En 2023. Bueno. Y había recelo. ¿Cómo puede ser que que Fernando Alonso esté haciendo... Que Fernando, no Aston. No, que Fernando Alonso esté consiguiendo los mismos o más podios que nuestro Russell y nuestro Hamilton juntos. Hombre, tú la telemetría de Hamilton la has visto. Puedes opinar con criterio, ¿no? Los motores, desde que se homologan hasta que termina la temporada, se supone que están totalmente congelados, pero ¿le seguís desarrollando? ¿Le ganáis algo? Este es un tema, pero no meterme en problemas por comentarlo, pero es una realidad. Hubo un aceitazo por ahí, algo pasó que cayó aceite y había una curva que quedó muy manchada de aceite. ¿Pero era vuestro el aceitazo? No puedo responder. Cuando trabajé en ese motor, que me dijeron, este es el que va a Nürburgring, ¿eh? Ni un pero quiero aquí. Espera, tengo una idea. Como siempre Nacho nos echa la peta por no saludarnos y hay que hacer una claqueta, vale, podemos chocar y es 2 en 1. Va a quedar mal, pero vale. Vamos a probar. Completamente improvisado. ¿Está grabando ya? Sí. Dale, la claqueta. Me he hecho daño. Otra vez. Me he hecho daño. O sea, ¿qué choque es este? Ahora sí. Bastante bien. Claqueta y saludo a la vez. Claquetón. Optimización máxima de recursos, ¿eh? Sí, hay poco dinero para hacer este podcast, entonces hay que optimizar cada segundo. Hay que usar... Claramente no hacemos nada el tonto al empezar el episodio, ni perdemos el tiempo. Optimización máxima. Hoy solo hemos empezado 2 horas y media tarde a grabar, lo cual es un récord histórico. Normalmente suelen ser 3 o 4, ¿no? Sí, es que me he tenido que cambiar muchas veces de calcetines, ha sido un Te problema. has tenido que afeitar también, ponerte pantalones térmicos. Vamos al lío. Vamos al lío, arranque en frío. Vamos a hablar hoy, he decidido que se hable de coches. Hoy va a ser un capítulo ligeramente más centrado en la competición, en las carreras de coches. Llevo yo quejándome toda la semana. No te gustan, a ti te gustan los coches de calle. Coches de calle, que puedo conducir. A mí me gustan las banderas de cuadros, los adelantamientos. Tampoco tanto. ¿A mí? Tampoco tanto. A mí mucho. A mí me gustaría que en los semáforos, en vez de una luz verde, hubiese una bandera así a cuadros para... No eres tú tanto de coches de carreras, ¿eh? Bueno, esta acusación es gravísima. No tanto. Pero bueno, hoy es verdad que vamos a hablar bastante de coches de carreras, pero también de coches de calle, se va a juntar un poco todo. Pero como vamos a hablar de coches de carreras más de lo habitual, vamos a empezar con un arranque en frío especial y diferente a lo habitual. Vale. Mi arranque en frío para ti es... ¿Qué te gusta más? O si tienes que elegir conceptualmente, porque esto, claro, no es para tener, es como conceptualmente con qué te quedas. Mazda 787B o Renault R25. Tienes que elegir uno. Vale, me gusta mucho. ¿Queda para tener? Es que es conceptualmente, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gusta más? De esto, porque claro, uno dice, mi coche de carreras favorito, ya. Mi coche de carreras favorito es una cosa muy holística, porque... Me cuesta muchísimo esto. Me cuesta muchísimo porque mi yo adulto siente más preferencia por el Mazda, por ser mi coche favorito de Le Mans, porque es un rotativo al final. Un rotativo que gana Le Mans es un cachito de historia ahí muy, 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 muy especial. Pero claro, es que el Renault tampoco es que vaya cojo de sonido, están ahí los dos muy arriba. El Mazda un poquito mejor. Un V10 contra un trirrotor. Voy a decir una cosa. Yo de pequeño, o sea, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia es levantarme a las 7 de la mañana con mi padre para ver el Gran Premio de China y ver a Fernando Alonso campeonar. Entonces, aquí el recuerdo es muy potente. Pero, a tu favor voy a decir que un año estábamos tú y yo en Goodwood. A mi favor. A tu favor, porque yo te voy a elegir a ti, yo no me he pronunciado. Esto ya no va de coches, va de partes de mi vida. Un año en Goodwood, ¿recuerdas perfectamente? Sí, recuerdo, sí. Que se paró el Mazda 787 a nuestro lado, salió acelerando como un cohete y es que nos abrazamos y todo de la emoción. Muy especial. Entonces, por primera vez en esta sección, tablas. ¿Tablas? No quiero elegir. ¿Cómo que tablas? Papá, mamá, tablas. No puede haber tablas. No puedo elegir. Entre mi infancia y mi adultez, no elijo. Se acaba el podcast, ya está. O sea, empezamos aquí diciendo que esta sección iba a ser de elegir, no puedo pasara elegir. lo que pasara, y dices que son tablas. Tablas. Tienes que elegir.
sea que, no sigo. No voy a contestar a la próxima. El Renault. El Renault, venga. Gana la infancia siempre. No le gustan los coches, le gusta solo El Renault. el deporte y el marca. El Renault. No le gustan los coches. Alonso es una parte muy importante de mi vida y de mi corazón. Me toca. Te toca. Tienes que elegir. Mazda 787B. Vaya, qué sorpresa. Qué previsibles somos. Es Sí. para tener tú, ¿eh? Para tener yo, Sí. Sí, para tenerlo. Para tenerlo. O el Tyrrell de 6 ruedas. Para tenerlo. Sí. Pues también es muy difícil. Para tenerlo yo. Pero y usarlo. Sí, si quieres. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que son mis 2 coches de competición favoritos de la historia, seguramente. Me ha ayudado Nacho, ¿eh? La he tirado bien. Nacho aporta más al podcast de lo que la gente se cree, ¿eh? Un día le sacamos. Buah. Es que estoy pensando como pros y contras de cada uno. Se nos va ya media hora solo en esta recta Me quedo del Mazda. ¿Argumenta? Como coches, estaría muy cerca del empate. ¿Y qué puede haber más especial que poner un coche 6 ruedas? Dentro de lo que el amante que soy yo de las cosas extrañas. Pero también que hay más especial que ponerle un motor rotativo y ganar. Entonces, como estoy bastante en tablas en lo que respecta al coche, me quedo el Mazda por afinidad a las 24 horas de Le Mans antes que a la Fórmula 1. A ti criticas mucho la Fórmula 1 tú por ser muy mainstream, ¿eh? Siempre te sientes... No por ser mainstream per se. Critico a la Fórmula 1 por haberse convertido mucho más en un deporte de masas que en una auténtica lucha de ingeniería. Por eso critico a la Fórmula 1. Si fuera una lucha de ingeniería y la gente la viera porque de repente a la humanidad le gusta mucho la ingeniería, me gustaría la Fórmula 1. Pero me parece muy bonito Le Mans por el espíritu de equipo, por el desafío de tener que hacer por la combinación de aspectos que tiene que combinar el coche, que no solo velocidad pura. ¿Puedo decir una cosa? Sí. A 2026 se ha perdido más el espíritu combativo ingenierilmente en Le Mans que en la Fórmula 1. Estoy de acuerdo. Vale. Pues están de acuerdo. Es que están las dos bastante mal. Peor Le Mans. Peor Le Mans. Fórmula 1 tiene unas restricciones un poco raras para el espectador sobre todo, pero bueno, hay cierta libertad, ¿no? A que un motorista o a que un fabricante... Es de los pocos, de hecho, es de los últimos reductos sin un balance de rendimiento completamente artificial y extraño. Eso hace que haya ganado puntos, pero es que creo que la Fórmula 1 desde 2005 ha ido como una caída progresiva poco a poco y Le Mans ha ido como incluso subiendo. Peak para mí es como 2015 con los coches híbridos y con el último cambio de normativa, el Hipercar se ha hundido hasta el suelo con el balance of performance. La Fórmula 1 para mí pierde más a nivel espectador que a nivel desarrollo ingenieril, ¿no? Desde la época híbrida. Mi problema en la Fórmula 1 es que está artificialmente acotada para hacerla igualada. Sería mucho más atractivo porque es que los motores, es que todas las cotas del motor prácticamente están definidas, que tienes libertad. De hecho, en el episodio de hoy vamos a hablar mucho de esto seguramente. Vamos a hablar mucho. Pero me gustaría mucho que limitaran, por ejemplo, la cantidad de energía y el presupuesto y que un equipo pudiera meter un V6, otro un L4, otro un V12. Ah, bueno, tú te estás yendo a épocas muy lejanas, ¿eh? Muy lejanas en Fórmula 1, no en Le Mans. En Fórmula 1. Hace nada pasaba. De hecho, sigue habiendo diferentes motores todavía hoy. Pero hasta hace nada en Le Mans lo que tenían era un límite de energía y luego apáñatelas. Y estaba igualado y cada marca lo solucionaba de una manera. Es verdad que mola más, ¿eh? Ver motores distintos, tecnologías distintas siempre es más chulo. Estamos adelantando el podcast mucho ya en el arranque en frío, ¿eh? Va a ser mucho de competición hoy. Pero es una buena introducción a lo que se va a hablar hoy. De hecho, pasamos a las noticias. Vamos con las noticias que no van a ser tanto de competición. Bueno, discrepo. Igual sí. Voy a anunciar una cosa a la audiencia. Acabamos de ver, porque esto se emitirá dentro de un mes o sí, pero hoy acabamos de ver en esta misma pantalla el primer gran premio de la temporada de Fórmula 1. ¿Vale? Ha ganado Russell y Fernando Alonso... Oye, ojo, va a ser que se censurar eso, a ver si spoiler, porque tú sabes que la carrera de Australia es de madrugada y hay gente que la ve en diferido. Hay gente que la ve un mes más tarde. Puede ser, vale. Igual no le ha dado tiempo todavía a verla. Bueno, ¿de qué va esta noticia? Esta noticia va de que yo me siento traicionado como amigo. Y me voy a explicar. Cuando tú y yo nos conocimos, yo era mucho de coches europeos. De 911, de Ferrari, coche italiano, motor que haga ruido, estética agresiva. Y tú eras más de japoneses. Y me decías, Marcos, hazme caso, que es que la ingeniería japonesa mola muchísimo. Ya sé lo que vas a decir.
Hazme caso, que es que los japoneses cuando se ponen a hacer ingeniería son los mejores y qué mimo le ponen, qué atención por el detalle. Y yo empecé a creerte y decir, es verdad, macho, los japoneses son los mejores. No hay ingenieros mejores que los japoneses. Entonces yo, claro, enciendo la tele, me pongo a ver el Gran Premio de Australia y veo que Alonso con su motor Honda va 15 minutos por detrás de sus competidores. 15 minutos. 15 minutos, que nunca lo había visto. Hay un grafismo en el que... De verdad han sido 15 minutos. Has hecho tú la foto hoy a la pantalla, te he visto cómo la hacías. Tengo la foto. Entonces yo me siento traicionado como amigo porque me has liado con esas cosas de los japoneses y es mentira todo. O sea, yo no quiero volver a ver un motor japonés en mi vida. Es increíble esto porque tú ya te habías preparado esta noticia ayer y los 15 minutos son de hace 3 horas. Pero han sido el ejemplo perfecto. Cuando Alonso estaba a 15 minutos del coche de delante, doblado, creo que estaba a 10 vueltas. Alonso ha adelantado como a 27 coches en la salida, pero a las 10 vueltas ya le sacaban 15 minutos el resto. Sí. Entonces yo esto te echo la culpa a ti como amigo. Nunca me tuviste que embelesar. Pequeña reflexión sobre esto. Yo me acuerdo cuando la primera vez que pasó esto, porque todos sabemos aquí tristemente que no es la primera vez que Honda la lía, la primera vez que en 2015, cuando Honda pasó a motorizar a McLaren y volvió a la Fórmula 1 después de haberse ido en el 2008, la gente dijo, Honda es el mayor fabricante de motores del mundo, lo cual es cierto. Es una marca pura de motores, son los que mejor hacen los motores antes de que llegara el GP2 Engine y todo el mundo estaba emocionado. Cuando llegó el momento se vio que no estaban al día ni en rendimiento ni en fiabilidad, que el motor fue un absoluto desastre. Ahora ha vuelto a pasar, pero es que diré más. Creo que los japoneses nunca lo han hecho bien en Fórmula 1 porque Toyota no dio pena, pero tampoco estuvo al nivel del presupuesto que metía. Honda iba a ganar el Mundial y justo se fueron un año antes por miedo al éxito, quiero pensar, cuando ganó Brown. Y es que creo que la filosofía japonesa no encaja con la filosofía de Fórmula 1 de cambios súper rápidos y de adaptación. Tienen una filosofía mucho más de hasta que algo no esté perfectamente hecho del todo, no lo metemos, tal. Y se empeñan en meter su propia filosofía y en rotar a trabajadores con sus puestos de coches de calle y en hacer un aprendizaje más calmado y no se adapta bien. Ellos tienen que trabajar como trabajan los ingleses y de otra manera no va a funcionar. De ahí a lo que ha pasado ahora con Honda, pues no me voy a meter porque ya están corriendo ríos de tinta. Oye, igual cuando salga este episodio el Honda ha resuelto sus problemas y es un cohete, ¿eh? Bueno, con Red Bull han ganado mundiales hace nada, pero sí. Es lo que dices tú, ¿no? Necesitan más tiempo que los ingleses. Necesitan tiempo. Una vez llegan, top. Pero de primeras, cuando hay que correr y chapucear, les cuesta. Honda, que te den. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Siguiente noticia. Esta sí que no es de carreras, solo un pequeño detalle para que nuestros oyentes más acérrimos a la actualidad de coches de calle no se nos enfaden. Vamos a intentar comentar novedades recientes y ha salido recientemente el anuncio con imágenes de un interior muy importante, fotos del interior, ya habréis visto muchas por ahí. No es el Ferrari eléctrico, está todo Dios hablando de eso y no apetece. No hemos hablado tú y yo de eso. No hemos hablado tú y yo de eso. Otro día. Vamos a hablar del interior del Mercedes AMG GT 4 puertas. Y aquí me habéis puesto la foto para que opine, Y aquí ¿no? hemos puesto la foto, se la he pasado yo antes a Nacho para que la pusiera y la verdad es que no me termina de convencer el diseño, lo veo un poco como... A mí me recuerda como a estos, cuando te montas en un taxi en Oriente Medio y tienen todo lleno de LEDs, como un cuero así como con muy, muy raro, como con muchos pespuntes. O sea, Mercedes con su equipo de diseño, yo no entiendo muy bien. Me sorprende bastante este diseño que han sacado en un coche tan importante y tan de lujo. Dios me libre de criticar aquí a una marca porque es algo que yo evito muy a menudo. Pero creo que están perdiendo ligeramente la elegancia típica de los Mercedes señoriales, ¿no? Sí, sí. Me cuesta entenderlo esto. ¿Seguro que es un Mercedes esta foto? Yo juraría... Uy, espérate. Es que yo leo Kia en el volante. Pon Kia en el volante, Nacho. Nacho, pon la foto, te has colado. No se ha colado, pobre Nacho. Le he pasado yo la foto, me he colado yo. Busca foto del Mercedes. ¿Cuál es, perdón? Mercedes AMG GT 4 puertas. Bueno, pero es que es mucho peor que el taxi tailandés. Pero bueno. Para mí son la misma imagen. Yo no veo ninguna diferencia. ¿Pero qué es esto? Esta no puede ser esta tampoco, Nacho. Busca otra. ¿Pero por qué hacen sí que es. Esto también es de ellos.
Este es el techo. Este es el techo Como transparente, pero con logos y con rayas. colores y además creo que se pueden cambiar los colores. He estado en discotecas en Croacia más discretas que este techo. Cualquiera diría que Mercedes era la antigua elegancia y el lujo contenido. Ponme otra vez el interior del salpicadero esto. Es que no tiene ningún sentido. Las pantallas... Ahora ya bromas aparte, te prometo que este cuero con los pespuntes rojos, porque lo que me llama la atención son las lucecitas por todas partes, pero este cuero rojo, de verdad que quien haya montado en un taxi en Oriente Medio o en Asia, en Turquía, que van siempre como muy tuneados los taxis, todos los taxis tienen este cuero en los asientos traseros. Todos van retapizados con cuero negro con pespuntes rojos. Y Mercedes ha dicho, pues bueno, este es nuestro nuevo benchmark. Me imagino el mood board de los diseñadores del interior del Mercedes poniendo todo imágenes de taxis. ¿Sabes a lo que me recuerda? A mediados de los 2000 en España estaba muy de moda ponerle a tu Peugeot 206, por ejemplo, no asientos nuevos, sino simplemente como una funda de tela cuero por encima. Mi abuelo tenía fundas de asientos en el coche siempre. Como que eran más premium y eran de este estilo también. Pues yo creo que es el benchmark de Mercedes para sus nuevos interiores. Las fundas de los abuelos de España del 2005. Empiezo a notar como una cierta tendencia en las marcas alemanas, porque hace unos episodios hablamos del grupo Volkswagen y cómo parecía que te traían el kit AliExpress de serie. Pues es como si tradicionalmente AliExpress ha copiado cosas de los coches de lujo, pero en mala calidad para que la gente lo compre barato, y ahora es al revés. Está dando la vuelta. Ahora está dando la vuelta, han dicho, no, es que China es la punta de lanza tecnológica. Pues las marcas alemanas están diciendo, hay que copiar a los chinos. Hay que copiarles. Me imagino unas reuniones en Mercedes y AMG con la típica pantalla proyector grande. Pon ahí en AliExpress a ver qué está de moda. A ver qué compra la chavalada ahora, ¿no? Los típicos como el señor Barnes con la gorra y la sudadera con capucha y tal, ¿no? A ver qué compra la chavalada. Es que si todo el mundo está... Mira qué números de ventas. LEDs. Más LEDs. Quiero más LEDs. Y de colores, de más colores. ¿Cuántos LEDs quieres? Sí. Yo me pregunto, porque además esto, por lo que he leído, son ajustables los colores. Me pregunto, bueno, ya está. ¿Alguien de verdad cambiará los colores del interior del coche a menudo? Yo creo que llegan el primer día, jugueteas el día que te dan el coche y luego lo dejas, ¿no? Yo conduje un BMW X3 en una época en la que se podía cambiar y lo intentaba adecuar a mi estado de ánimo. Como más melancólico, igual lo ponía verde, azul, así del campo. Morado, sí. Pero bueno, me duró una semana la chorrada. Para ir de tramo en rojo, ¿no? Sí, como peligro. Haciendo consumos verde. Me gustaría que el coche lo pillase, ya que tiene el interior seguro que existe eso ya, ¿eh? Que te pille el estado de ánimo. Seguro que existe. Que te lea la cara. Seguro que existe. Sí. Bueno, no hemos hablado de carreras, pero hemos hablado de Mercedes, que también va a ser un tema central hoy. Vaya marca Mercedes. Todo muy conectado. ¿Alguna noticia más? Sí, quiero inaugurar una nueva sección dentro del apartado de noticias. Ah, muy bien, me gusta. Que va a ser recurrente y que se va a llamar ¿Qué coche eléctrico han cancelado esta semana? Porque como tú bien sabes... A ti te gusta hacer sangre, ¿eh? Por lo que sea, los eléctricos deportivos, especialmente los deportivos, no se están vendiendo muy bien. Entonces, cada semana llega una marca nueva que dice casi que mejor ese proyecto lo congelamos. Porsche hace poco ya se rumoreó con los Caymans y Boxsters. Se comenta porque lo de Porsche ha sido como primero son eléctricos, luego solo los base, luego todos y luego ya cancelados por completo. Van como poco a poco van echándose atrás. Pues esta semana Lamborghini, que iba a sacar un subeléctrico llamado Lanzador, ha dicho que al final mejor no. Que nos hemos gastado 10.000 millones de euros en el desarrollo, vale, pero que mejor no lo sacamos. Otro recule más. ¿Puedo decir una cosa? Son buenas noticias, yo creo. ¿De este coche? Sí. Me gusta. Estéticamente me gusta. Es un coche un poco Hot Wheels, ¿no? A la escala real. ¿Sabes qué pasa? Que este coche hace una cosa que es lo que yo pensaba que iba a pasar con la mayoría de eléctricos y no está pasando, que es que se aprovecha de la diferente disposición mecánica de los elementos eléctricos para tener una configuración estética completamente diferente, con el pilar A muy adelantado hacia adelante. Y es un estilo como monovolumen pero deportivo que me gusta mucho, lo veo muy moderno. Además, está como... O sea, es un SUV, pero la carrocería es baja. A mí no me disgusta y no lo veo muy hortera, lo veo más discreto que un mucho más chulo que un Urus, mucho más chulo. Parece que tiene como rake, ¿no? Como que la rueda trasera es más grande y está más subida la suspensión. Se ve, no sé, como tecnológico y atrevido, sí. Tú haces esto con un V8, V10 y un poquito levantado y me parece un coche chulísimo, así como off-road. Un poco modo huracán este rato, pero de 4 plazas. Porque sería tipo un Audi All-Road, que tú y yo criticamos el concepto SUV, pero el concepto All-Road de coche bajo levantado sí que nos gusta. Entonces... Total. Un poco también LM002 moderno.
Una versión off-road de verdad, con ruedas de tacos y más levantadas, sería guapísimo. Es verdad que es muy gracioso, ¿no? Yo veo un SUV y lo odio, pero yo veo un Audi A4 All-Road y digo, muy bien. No, pero es que pero porque la forma sigue la función. Claro, es como... se da por hecho que el que compra una A4 Road quería un coche normal y lo eleva para poder ir por caminos de vez en cuando. No lo va a usar solo para la carretera, porque si no se hubiera comprado una A4 Avant. Bueno, pues ojalá traigan esta carrocería, pero con otro motor. Primer SUV de la historia que no criticamos. Ya está pasando lo de carrocería, pero con otro motor. Lamborghini ya ha dejado caer que igual le meten un híbrido. A este. Y de hecho no ha sido la única noticia de estas últimas semanas que queremos traer sobre coches eléctricos y de repente se han vuelto híbridos. Lo ha hecho Lotus con el Eletre, el SUV de Lotus. Que tampoco se estaba vendiendo muy bien. Que se anunció como 100% eléctrico y siempre se dijo que iba a ser 100% eléctrico. Y no solo, Lotus había anunciado que iba a ser una marca 100% eléctrica, que le mira y va a ser el último Lotus con motor de combustión. Y ahora ha anunciado una versión que de hecho, bueno, Nacho nos pone aquí esta foto de lo que claramente es un Lotus Eletre. Y para Europa se va a vender como Lotus Eletre X. Pero por alguna razón que yo no alcanzo a comprender, en China se va a llamar Lotus For Me. For Me. For Me. Es un nombre de Smart. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Me gusta mucho el nombre, ¿eh? Tienes el Lotus Eletre, que es el eléctrico, que es verdad que Eletre sonaba a Electre, o sea... A mí siempre me sonó a retrete, pero bueno. Y luego el For Me. For Me. For Me. Es nombre de coche pequeño y gracioso. Sí, es como un Smart con unos colorines. Así como For Me. El Smart For Me. For Me. For Me. Claro, este mastodonte de 5 millones de toneladas y 900 caballos, For Me, pues no lo termino de entender bien. Pero bueno, parece como que el Lotus imagino que el primer paso es pasar de eléctrico a un híbrido enchufable, que es este coche con un 4 cilindros. Ya empieza a parecerse al Lotus Elise poco a poco, ¿no? Igual, solo le sobran 2.000 kilos, pero poco a poco. Ya empieza a tener pequeños elementos de lo que era Lotus antes, ¿no? Tú lo que quieres decir es que la automoción poco a poco está involucionando. Y hombre, es un paso. En poco tiempo todos son V12 atmosféricos. Es un paso. Vale. O sea, está volviendo un poco al origen este coche, ¿no? Muy bien. Tengo uno más. Otro más. Esta sección está bulliendo esta semana. Este es muy gracioso porque es el Dodge Charger, que también lanzaron como eléctrico. Le iban a meter un V6 por si acaso el eléctrico no se vendía del todo bien. Y ahora se ha filtrado que han dicho, déjate de bobadas y mete el V8 de toda la vida. Mete el V8, no inventemos aquí la rueda. ¿Sabes que creo que esto ha sido una consecuencia directa de cuando dimitió el que era el CEO de Stellantis, sí. Tavares, dimitió y por lo visto uno de los elementos clave de la dimisión y que hubo muchos roces que este hombre no quería por nada del mundo meter el V8 a los Charger 2 y 4 puertas y al irse pues como que se ha desbloqueado esa situación y al final van a metérselo. Yo tengo una teoría. A Tavares le robó la novia cuando era joven un americano con un V8, con un Mustang y desde entonces decidió torpedear toda la industria del automóvil, porque el grupo Stellantis es grande, desde dentro. Entonces, como el grupo Stellantis tiene mucho poder, toda la industria del automóvil se fue a pique por culpa de ese americano robanovias. Y ahora poco a poco nos estamos recuperando de esto. Y ahora, si esa es la razón, o sea, si esa ha sido la auténtica razón por la que Stellantis hace lo que hace en su día a día en sus coches, ahora empiezo a entender algunas cosas. Piénsalo. ¿No? Piénsalo que hay decisiones muy irracionales que son más sentimentales que otra cosa. Como por ejemplo hacer cada coche aún peor, ¿no? Cada coche que sale es de peor calidad y se rompe más. Eso habría que estudiarlo porque lo hacen. Y rompe aún más con lo que debería ser esa marca. Tengo que decir, ponme otra vez la fotito del Charger, porfa. Al Charger, de hecho, que era un poco como el sucesor estético del Challenger, recuperaron el nombre de Charger porque suena como a cargador eléctrico. Bueno, el Charger 4 puertas sí que sigue siendo Charger, pero como han como homogeneizado pero los diseños... Se parece al Challenger moderno, no al Charger. Se parece al Challenger moderno el de 3 puertas, sí. El de 4 es... También. Bueno, sí. Bueno, lo que iba a comentar. El eléctrico, como ya no necesitaba parrilla, pero querían seguir dándole una identidad estética de muscle car, hicieron una cosa muy chula que era como una parrilla falsa, que en realidad era una toma de aire que iba para el capó. Chulo. Pero como en el nuevo, el V8 no va a caber en ese capó tan finolis, todos los renders que se están filtrando son con un pedazo de bulto en el capó para que quepa el V8, que me flipa. Que estas fotos que estamos sacando no son fotos oficiales, son renders que hemos ido encontrando. Pero va a pasar. Que sí va a pasar. De hecho, vi esta imagen el otro día y le dije a Marcos, es que me flipa el bulto en el capó porque hacía muchos años que no veía que ocurriera eso. Antiguamente era muy típico, versión deportiva de coche más tal,
los motores eran mucho más grandes y tenías tomas de aire en sitios extraños, bultos en los capós, le daban mucha personalidad y te hacía pensar que ahí había algo especial. Y lo sabías por el bulto del capó, no por las llantas o por los faldones, el bulto del capó. Si este coche acaba teniendo ese bulto del capó de verdad en la versión definitiva, me va a encantar. O sea, me va a parecer maravilloso. Carisma puro. Es un antisistema, un eléctrico al que al final le han plantado un V8 ahí. Que al fin y al cabo, yo es que trataría de si fuera Dodge, no evitaría esto, que de por sí el coche es una basura inmunda que vive de su personalidad y de su motor. Pues que todo esté mal, pues el capó también mal, ya que te pones full con el modo hacer las cosas locas y con personalidad. Te veo moderado hoy, ¿eh? Te veo con una atención a no decir una coma más fuera de la línea que la otra. Como siempre, ya lo sabes. Queda muy gracioso. Y la trasera ahora queda como pequeñita y descompensada. Bueno, a ver cuándo sale de verdad el definitivo y opinamos con más conocimiento. Yo como de verdad salga con un bulto en el capó de 1 metro de alto, vendo todo lo que tengo y me compro La admisión por fuera del capó, ¿no? En plan, como los típicos muscle cars, con un agujero. Y sale la admisión por arriba. No se podrá hacer eso por normativa de atropello ya. Es que es una especie de amor al V8 y al ir en contra de la electrificación, el downsizing, este coche, ¿no? La deriva de empezamos haciéndolo eléctrico, luego nos arrepentimos de lo sacamos V6 y acabamos con un V8. Es, no sé, una metáfora. Es como ponerle un turbo a un panel solar y pintarle unas llamas, ¿no? Es que el propio concepto del Dodge Charger eléctrico claro. es como, no sé, es como comprarte una casa hecha con materiales reciclados y instalarle unos generadores diésel en la parte trasera. No sé, es todo como... Es como hacerte una hamburguesa con crema de Lotus y azúcar, pero la hamburguesa es vegetal. Pues, chico, o sea, es que el concepto no tiene sentido. Algo así. Pues hasta aquí los eléctricos cancelados esta semana o los coches que vuelven un poco a la combustión. Veremos la semana que viene qué novedades tenemos. ¿Qué nuevos 10 modelos nos llegan? En este frente. El R5, ojalá. Ya hay rumorcillos por ahí. El R5 con un bollo en el capó. El R5 ahí como con el capó, el diseño ese súper limpio que habían Tú hecho. siempre me dices, no cabe ahí uno de combustión, pero no habías pensado en que tenga un bollo enorme, ¿eh? Un bollo, pero en lugar del capó, por delante, ¿no? O por el lateral, porque realmente es como espacio en el vano motor. Con o dentro. tubos. Tienes que quitar el pasajero, tiene que ir sentado así, porque toda la guantera ahora es motor y tiene que ir así el pasajero sentado como en el asiento. O que le quiten las plazas traseras y sea motor trasero. Eso ya se ha hecho antes, no hay ninguna novedad. Ojalá. Muy Pues bien. Hasta aquí las noticias. Hasta aquí la actualidad. Vamos a empezar a entrar en harina del episodio de hoy. Y para entrar en harina del episodio de hoy, porque queremos hacer como una especie de conjunción entre el coche de calle y el coche de carreras, vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy chulo, y a ti también, y es ¿cuántos coches de calle han llevado motor de Fórmula 1? Y hay menos de los que puede parecer. Son muy poquitos. Me encanta este tema. Son muy poquitos. Empezamos cronológicamente, si te parece bien. Me encanta este tema porque es como el sueño de cualquier aficionado, ¿no? Es como que es lo máximo en competición, que es la mayor velocidad, lo más puro que puede existir. Fórmula 1. Pues imagínate llevar el motor de un Fórmula 1 en un coche de calle. Sí, total. Vamos a hacer un breve inciso espaciotemporal porque nos vas a explicar que en los albores de los coches de carreras y de los coches de calle estaban los dos mundos más pegados de lo que parece, ¿no? Claro, hoy en día se ve como algo muy loco el hecho de imposible, ¿no? Ahora le explicaremos un poquito mejor durante el episodio y entenderemos por qué. Pero lo cierto es que en unos inicios no era algo tan loco tener coches matriculados con motores derivados de coches de Fórmula 1. De hecho, sin ir más lejos, el mítico motor Colombo de todos los Ferrari de los 60, de los primeros Ferrari, se diseñó para ser para competición, para Fórmula 1, y luego se utilizaba con modificaciones aquí y allá para hacerlo utilizable en los coches de calle. El motor Colombo se utilizó en Fórmula 1 hasta el año 51, creo recordar, y luego lo llevaron todos los 250, que son todos los Ferrari de los 50 y los 60. 250 GTO, 250 SW, 250 GT California, todos los Ferrari eran 250. ¿Por qué eran 250? Porque 250 era la capacidad unitaria de los cilindros de SV12 y por eso todos esos modelos eran 250. Entonces, como este motor Ferrari había otros de Maserati, de Lotus, que se utilizaba el desarrollo de las carreras para los coches de calle. ¿Por qué se podía hacer? Porque al final, digamos que la Fórmula 1 no era tan exigente desde el punto de vista que no se había especializado tanto. Entonces, bueno, los motores todavía aguantaban muchos kilómetros y los desarrollos, digamos, que eran tan
crudos, vamos a llamarlo, eran tan iniciales que no se alejaba tanto lo que podías hacer en una carrera de lo que podías hacer en competición. El límite de la técnica estaba en el mismo sitio, tanto en la calle como en las carreras. Esa es un poco la razón, ¿no? Que empezaron a subir muchísimo las revoluciones por minuto y empezaron a construir motores que había que reconstruir después de cada carrera y empezó a alejarse mucho el concepto de un motor utilizable para la calle y un motor vendible al cliente. Eso efectivamente es lo que ocurrió a continuación, mientras que al principio sí que más o menos se podía compartir. Poco a poco la Fórmula 1 se especializó muchísimo y ya los motores duraban muy poco, eran súper puntiagudos con toda la entrega de para arriba. Entonces, hacia los 60, 70 empezó a ser prácticamente imposible utilizar motores de Fórmula 1 en coches de calle. Muy bruscos, muy poco agradables para un uso de calle. Entonces llega un momento en el que se separan los dos mundos y no vuelven a unirse hasta dentro de bastante tiempo, porque estamos diciendo años 60. El primer coche que aparece después de esto con un motor de Fórmula 1 es el Ferrari F50. El primer coche con motor de Fórmula 1, después de esta época de la que hemos hablado, en la cual los coches de carrera y de calle tenían muchos los mismos motores, es el Ferrari F50, año 95. Tenía el motor con el que competía Ferrari en Fórmula 1 en la temporada 1990, con Alain Prost y Nigel Mansell. Y además tenía el motor con la misma disposición que la Fórmula 1, es decir, directamente atornillado al chasis y con la caja de cambios atornillada al propio motor. Entonces era un motor que transmitía todas las vibraciones al habitáculo y al conductor, un V12 que subía muchísimo de vueltas y que honestamente el F40 es un coche más icónico, pero a nivel motor el F50 me parece más legendario. Lo cierto es que a ese motor hubo que meterle muchísimas modificaciones para poder hacerlo utilizable en la calle. Sí. Durante el día de hoy vamos a hablar mucho de esas modificaciones y de por qué es tan difícil hacer un motor de Fórmula 1 conducible en la calle, pero en el caso del F50 le subieron la cilindrada, el bloque motor estaba hecho en hierro fundido en lugar de materiales ligeros que en la Fórmula 1, el alzado de válvulas no era neumático como en un Fórmula 1, se metieron muchos cambios para poder hacer el motor con una mayor durabilidad y más utilizable a bajas vueltas. Digamos que se dulcificó o se hizo, entre comillas, más aburrido y menos extremo. A pesar de ello, la concepción inicial del motor era de Fórmula 1 y eso se deja sentir en el coche, en su sonido y en su funcionamiento. De hecho, que la disposición fuese como tal directamente atornillado al chasis y todo esto está chulísimo. Como tú dices, se le subió la cilindrada para que tuviese un poco más de par a bajas vueltas y no tuviese que subir a 13.000 revoluciones como un enajenado y fuese más utilizable en el día a día. Pero bueno, un motor súper especial y un V12 que chilla como pocos en la historia. El siguiente tardaría casi una década en llegaría de Stuttgart y sería el Carrera GT, con un motor que Porsche había descartado previamente para la Fórmula 1. Y que curiosamente es de la misma época del motor de Ferrari. Porsche en los años 90, los años 80 incluso, ya hacía mucho desarrollo de motores de Fórmula 1 y de hecho los famosos motores TAG de McLaren eran en realidad desarrollos de Porsche, solo que el branding del motor se hacía como TAG. A raíz de ese desarrollo, cuando dejan de motorizar a McLaren los motores TAG, Porsche llega a un acuerdo con el equipo Footwork en el año 91 para motorizarles con un V12. Un V12 desarrollado por Hans Mezger, el mismo desarrollador de los Flat Six legendarios de los GT3, pero que en este caso se ve que el hombre estaba pasando por problemas personales o algo porque hizo un trabajo lamentable. Aquel V12 fue terrible. Todo lo que vemos hoy en día que está pasando con Aston Martin y Honda fue ese motor de Porsche, una marca con la que cuentas que es como el mayor conocimiento y desarrollo de motores y sin embargo al final llega el motor y tiene demasiado peso, no corre, es difícil de ajustar e incluso era muy grande y el equipo Footwork tuvo que modificar el coche cuando le llegó el motor porque no entraba dentro. Entonces este motor lo que provocó fue que a mitad de año Footwork dijera suficiente, este motor es una porquería, nos cambiamos. Y a mitad de año se cambió a motores Ford. Porsche, por su manera de hacer las cosas, que van mucho de la mano de la investigación y el desarrollo y de aprender, decidió que no iba a parar su proyecto de motores de Fórmula 1 y siguió desarrollando ese motor. Y para el año siguiente planeaba utilizar un V10. Ya empezamos poco a poco a acercarnos al motor del Carrera GT. Ese V10 que siguió desarrollando, se desarrolló como tal, pero no llegó a encontrar ningún equipo de Fórmula 1 con el que utilizarlo. Así que el motor en el año 92 se quedó aparcado en una estantería. Algunos ingenieros de Porsche lo siguieron evolucionando como parte del trabajo y a finales de los 90,
Porsche empezó el desarrollo de un proyecto de LMP1 para Le Mans. Como tenían ese desarrollo de SV10 aparcado y habían invertido tiempo en él, dijeron, oye, ¿por qué no? Vamos a intentar modificar este motor, subirle un poco a la cilindrada, hacerlo más fiable, que dure más kilómetros y utilizarlo para nuestro LMP1. Pero en ese momento Porsche estaba muy mal económicamente y necesitaron reconducir los recursos de ingeniería, en este caso y curiosamente, al desarrollo del Porsche Cayenne. Por lo tanto, el proyecto del LMP1 se canceló y todo ese dinero se fue al Cayenne. El Cayenne que salvó la marca económicamente. Precisamente ese Porsche Cayenne salvando a la marca fue lo que permitió que Porsche pudiera decir, vamos a desarrollar un superdeportivo de altos vuelos, un coche halo que hable de lo mejor que sabemos hacer. Y en ese momento es cuando dicen, seguimos teniendo aquí un V10 aquí tirado en la estantería a medio de desarrollar, no podemos seguir evolucionándolo para meterlo en un coche de calle. Y efectivamente eso es lo que hicieron. Evolucionaron ese motor aún más, le volvieron a subir un poco la cilindrada hasta llegar a lo que sería finalmente el motor del Carrera GT, que efectivamente no es un motor que haya corrido en Fórmula 1 como si era el del F50, pero tienen unos orígenes muy arraigados a lo que es un desarrollo de motor de Fórmula 1. Y una vez más se deja sentir en cómo funciona, en cómo suena e incluso en muchos de los compromisos que tiene este motor, como por ejemplo un embrague de los más difíciles de utilizar de la historia de la automoción. Tiene un embrague cerámico que cuando sales en primera no te permite acelerar hasta haber soltado el embrague del todo. Eso es, o si no lo calas, básicamente. Y eso que las primeras versiones eran aún peores y tuvieron como que hacer el ajuste, si es por la manera de entregar par y potencia del motor. Pero bueno, otro motor procedente de la Fórmula 1, en este caso V10, y con un sonido todavía más legendario que el V12 del F50. Y hablando de V10, nos vamos a BMW, cuyo M5, E60 y M6, mucha gente dice, y he leído en muchos sitios, que son motores directamente derivados de la Fórmula 1 y no es cierto. Son motores que diseñó el mismo equipo que desarrollaba los motores para BMW Fórmula 1, para el equipo de Fórmula 1, pero el bloque era distinto, el ángulo cambiaba y el bloque también cambiaba. Sí que se fabricaba la misma fundición y, como digo, la ingeniería la hacía la misma gente, pero no es derivado como tal. Está ahí un poco es difuso porque muchas soluciones a nivel ingenieril y mucho know-how, mucho saber hacer del equipo se utilizó en que fuese un motor muy especial, que girase muy alto de vueltas y eso acabó también condicionando su sonido, pero como tal no es un motor de Fórmula 1. Si quieres mi opinión y de lo que estamos hablando hoy, aquí y ahora, esto no es un motor de Fórmula 1. Se da la coincidencia de que es un V10 igual que los que utilizaba BMW en ese momento, lo cual es una herramienta muy fuerte de marketing y también es una herramienta muy fuerte de marketing que fuera el mismo equipo desarrollando tanto el motor de Fórmula 1 como el de los coches de calle. No obstante, el auténtico reto tecnológico es en utilizar un motor pensado para ir todo el rato al máximo de vueltas y ser utilizado durante muy pocos kilómetros en un coche de calle. Si tú lo desarrollas desde cero para ser un motor de coche de calle, vale, es la misma gente, pero sigue siendo un motor de coche de calle. Y ha habido muchos otros motores en la historia con ciertos elementos tecnológicos de la Fórmula 1 implementados a tu motor de calle o con mismos equipos desarrollando motores de calle que de Fórmula 1, pero eso es otra historia que contaremos otro día. Y si nos ciñemos exactamente a lo que son motor de Fórmula 1 que con pequeños desarrollos acaba en un coche de calle, yo esto no lo cuento. No lo cuentas. No. Si Luis Miguel Gutiérrez, el mínimo como múltipla, descarta el BMW M5 como motor de Fórmula 1, ya queda así hasta en Wikipedia escrito. Yo he dado argumentos, he explicado No. por qué. Te lo compro. Te lo compro y me viene muy bien esto para lanzar con el siguiente. Porque cronológicamente el siguiente y último hasta la fecha es el AMG One, el Mercedes AMG One. Que de todos los que hemos dicho, sin duda ha sido el reto tecnológico más grande. Porque todos los que hemos comentado han sufrido modificaciones de cilindrada, modificaciones un poco de revoluciones por minuto, aunque este también, pero menos, modificaciones en el bloque, y el motor del Mercedes AMG One es exactamente el mismo bloque que el del coche de carreras. Es el motor del equipo de carreras de Fórmula 1 de Mercedes de 2016 y el bloque es el mismo. Para mí se puede llegar a argumentar que este es el único de la historia que realmente utiliza el motor de Fórmula 1 completo metido en un coche de calle y que encima le han hecho en el año en el que lo han hecho
es impresionante, que es como, hemos hablado que al principio había pocas diferencias y poco a poco la Fórmula 1 se fue especializando y esto no ha hecho más que ir a más. O sea, el reto de hacer esto es impresionante. Y además, el objetivo desde el principio del proyecto y la gracia de este coche, en el cual vamos a profundizar mucho más en el día de hoy, es tener un motor de Fórmula 1 con todas las características de ese motor de Fórmula 1 en un coche de calle. Cuando, por ejemplo, el F50 y el Carrera GT, yo los interpreto más como la oportunidad de reutilizar elementos de otros motores que hay dentro de la marca y de otros desarrollos dentro de la marca para acabar haciendo un coche de calle. ¿Son motores muy especiales por su procedencia? Sí, pero se han desarrollado lo que ha hecho falta y se ha cambiado lo que haya hecho falta para hacerlos funcionar. Era más ambicioso este proyecto. Por ejemplo, el F50 utilizaba las mismas fundiciones, el mismo bloque que el motor original de Fórmula 1, pero luego cambiaban la cilindrada. El AMG Project One ha tenido unas dificultades en su desarrollo. Por ejemplo, el ralentí del coche de Fórmula 1 estaba a 5.000 vueltas. Para el coche de calle lo han tenido que bajar a 1.500 vueltas con todo lo que ello supone. El coche pasa a Euro 6. Imagínate que semejante bicho, un 1600 con 700 caballos, pase a Euro 6. Y otro dato ya el último, cada 50.000 kilómetros hay que reconstruir el motor y al dueño del coche le cuesta 800.000 euros. 800.000 euros cada 50.000 kilómetros. 800.000 euros cada 50.000 kilómetros. Es un proyecto muy loco. De hecho, se rumoreaba que durante su desarrollo en muchos momentos estuvieron a punto de tirar la toalla. Yo he oído declaraciones de que si Mercedes hubiera sabido lo que iba a costar desarrollar el coche, antes de empezar no lo hubieran hecho. Incluso he visto yo algún vídeo de su funcionamiento y creo que tienes que estar como un minuto para que precaliente el motor y demás. Es un coche muy especial. Pero bueno, antes de cerrar esta sección, porque creo que podemos adelantarlo, hoy vamos a hablar mucho de este coche. Ahora contamos por qué, pero antes de contar el por qué, quiero meter unos coches asterisco. Unos intentos, unos casi. Aparte de estos que hemos comentado que han llegado a la calle, ha habido unos coches que casi lo hacen o que están ahí muy cerca por concepto. Uh-huh. El primero, si quieres, te cedo la palabra, es el Lamborghini Diablo. Sí, el Lamborghini Diablo, básicamente el Lamborghini tiene mucho know-how desde los tiempos del Miura en V12s. Yo es que he leído a mucha gente que el Diablo llevaba motor de Fórmula 1. Lo cual no es cierto. No es cierto. No es cierto. El V12 mítico, desarrollado en primer lugar para el Miura y que perduró en el tiempo hasta el Diablo, no más, yo creo que hasta el Murciélago, ¿no? Seguía siendo el mismo bloque motor. Era todo el rato el mismo motor. Y el motor que desarrolló Lamborghini para Fórmula 1 lo desarrolló un ingeniero de Ferrari, Forghieri, y no tiene nada que ver con ese motor Lamborghini. No obstante, cuando ese motor se desarrolló, sí que existió un proyecto y un deseo por parte de Chrysler, que era la dueña de Lamborghini en ese momento, para hacer el sucesor del Diablo, lo que acabaría siendo el Murciélago, con un motor derivado de ese motor de Fórmula 1. Lo que al final ocurrió fue que sencillamente Chrysler vendió Lamborghini, ya no a un grupo de inversión malayo, ya no hubo dinero para hacer ese desarrollo de motor de Fórmula 1, el sucesor del Diablo. Además, los primeros desarrollos ya dejaron ver que era algo muy difícil de hacer y no llegó a ningún lado. Se quedó donde estaba, aunque sí que es cierto que hay algunas versiones especiales del Diablo que tienen pequeños elementos de tecnología que tenía el motor de Fórmula 1 en algunos detalles, pero no es el motor completo. Yo lo que he leído es que Chrysler hizo el encargo de desarrollar este motor de Fórmula 1 proveniente de Lamborghini y que sí llegó a haber una mula de Diablo con este motor montado, pero que era un coche absolutamente inconducible. Primero tenías que estar como 5 minutos precalentando el motor desde fuera para que cogiese la temperatura de funcionamiento. Entregaba la potencia de una manera ridícula y era inutilizable. Entonces queda ahí como una anécdota histórica, pero apenas hay imágenes del coche ni nada. Fue un intento que no llegó a nada. Y hubo más intentos como este que tampoco llegaron a nada. Intentos célebres. Siguientes intentos célebres. El Yamaha OX99. Yamaha era motorista de la Fórmula 1 durante los 90. Daba motores al equipo Brabham y al equipo Jordan. Y dijeron, oye, pues con todo este conocimiento que tenemos de hacer motores, ¿por qué no hacemos un coche de calle con motor de Fórmula 1? Y hicieron un proyecto loquísimo. Las imágenes del coche están chulísimas. La carrocería es además pequeña. La disposición de conducción es muy loca. En tándem. Era con el que conducía en el centro y el pasajero detrás. Había 2 equipos en Yamaha
en ese momento y uno decía, tiene que tener posición central de conducción, como en los Fórmula 1, y había otra parte del equipo que decía, hombre, pero es un coche de calle, tienen que caber 2 personas. Y dijeron, pues que se ponga detrás. Bueno, como en el Finger 21C, que ha salido recientemente, de la empresa americana. Y hubiese sido el primer coche de calle con disposición tándem que yo recuerde. Al final ha sido el Finger 21C, ¿no? El Tramontana no cuenta. El Tramontana yo creo que no se llegó a vender. El tema es que este proyecto quedó en agua de borrajas, no se llevó a terminar, pero hubiese sido un proyecto chulísimo. Y para terminar, no quiero despedirme sin hablar del Space, de la Space F1. La Space F1 fue una especie de homenaje de Renault a los 10 años que cumplía el lanzamiento de la Renault Space, que no tiene ningún sentido, porque yo me imagino una reunión de Renault. Oye, la Space ha cumplido 10 años, hay que hacer algo para homenajearla. Le ponemos una tapicería especial, una pintura especial. Y alguien en esa reunión se levantó y dijo, hay que ponerle un V10 de Fórmula 1. Y no se queda ahí la cosa, porque no solo le pusieron el V10 de Fórmula 1, sino que como vieron que había más hueco que en un Fórmula 1 para la refrigeración, le subieron la potencia. Por algún motivo, le subieron la potencia, creo que son de 760 caballos a 820. Le pusieron 4 asientos, claro, era un monovolumen, le pusieron 4 asientos de fibra de carbono tipo bucket, los pasajeros traseros iban sentados al lado del motor, por supuesto perdían la audición de por vida quien fuese ahí sentado, pero como concept creo que de los más chulos de la historia y de los más locos. No es un coche de calle, pero cualquier excusa es buena para hablar de la Space F1. Mira esa disposición. Bueno, con el motor visto entre los pasajeros. Hay mucho riesgo de creer que es una pollavasos y meter ahí la tacita del McDonald's. Si son unas ITVs abiertas, como no se queman. Es increíble. Está tapizado además el asiento, tiene que quemarse eso. Sí. Pero que le subiese la potencia. ¿Por qué no? Si pueden, pues ¿por qué no? Al final, los ingenieros haciendo esto tienen que ser unos ingenieros locos. Y ya que estás en modo loco, pues modo full loco. Ya no hay de esto. Mira el señor, qué cara de padre que va con sus hijos al colegio, tiene conduciendo la Space. Total. Está haciendo muy bien el papel. No lo he dicho. Los arneses de 4 puntos. No lo he dicho, esto era porque Renault era motorista del equipo Williams de Fórmula 1. Ya nos hacen cosas de estas, Luismi. De hecho, me gusta mucho, me he fijado antes en una foto que ha puesto Nacho, que la parte trasera de la Space F1, si vuelves un par de fotos, ponía Renault Williams Matra. Ah, sí. Es como una triple asociación. Claro, Renault por el Space, Matra era quien fabricaba el Space y Williams porque era quien motorizaban ellos. Aquí está. Matra, Williams, Renault. La primera Matra, ¿eh? Muy bien. Por el chasis. Cogiendo protagonismo, sí. Pues veo estas cosas y pienso, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, siguen haciendo cosas locas. Bueno, el Project One es reciente, es verdad. Sí, el AMG One, Project One era el concept. Yo lo llamo el Project One. Y No. esto no es de calle, pero a Marcos le apetecía hablar de ello, ya está. Estaba obligado. No llegó a venderse para la calle, pero ¿por qué hicieron esto? Nadie lo sabe, pero me flipa. Y ahora sí, yo creo que ya podemos contar, porque llevamos tanto tiempo dando la matraca con la Fórmula 1, con la competición, con la unión de competición y coche de calle y también con la AMG One. Seguramente ya lo sepa todo el mundo, porque el título del vídeo, a ti te gusta mucho hacer esto de no, vamos a crear como mucha construcción aquí. Es verdad que la gente ya lo ve en la misterio, miniatura. pero seguramente quien ha hecho clic en el vídeo es porque el vídeo, que no sé qué título va a tener, ya tendremos una batalla a muerte por él. Vale, una cosa. Para ese espectador que sin querer ha clicado en el vídeo sin ver la miniatura ni el título y ya está escuchando hasta y se ha ahora, tragado una hora de 2 payasos hablando de estupideces y luego dirá, ¡oh, Dios mío! Pero mira lo que van a hacer ahora. para ese espectador que seguramente se llame Juan Gabriel, por ejemplo. Ahí hay un Fórmula 1 en los cochecillos. No hemos hecho ni la payasada que hacemos otras veces de meterlo después. Bueno, vamos a contar lo que ha pasado. Nos hemos encontrado con un ingeniero que ha trabajado en el equipo Mercedes de Fórmula 1 y que luego ha trabajado en el desarrollo de la AMG Project One. Que es el AMG One. Bueno, nos hemos encontrado con este chico y le hemos secuestrado. Hemos dicho, esto nos viene de perlas para el canal para que crezcamos en suscriptores. Entonces le hemos secuestrado y le tenemos aquí a la fuerza. Yo creo que le podemos presentar. Hoy, como estábamos diciendo, tenemos a un invitado muy especial. Magia, estamos sentados juntos de repente. Ha habido un cambio de plan. plan. Una silla nueva. La magia del cine. Esto es nuevo, ¿eh? Josema es compañero nuestro de trabajo. Es un chico canario muy simpático y además... Hoy nos podemos molestar. Así que hombre, déjame hacer la presentación. Es que qué pesadilla de compañero. Es un chico que ha tenido la suerte de trabajar en la Fórmula 1
y en el desarrollo de la AMG One, o Project One, según le quiera llamar cada uno. Se llama MG One. Y... Ahora le preguntamos a él, a ver cómo se llama. A ver qué dice. Con todos ustedes, José Manuel Galán. Hola, señor. Gracias por la presentación. Les pedí específicamente que no me hicieran hacer la tontería de entrar caminando. Yo quería aparecer ya. Pero aquí no mandas tú, mandamos nosotros. Porque vengo lesionado, pero bueno, yo creo que no se ha notado. ¿Cómo se llama el coche? ¿AMG One o AMG Project One? Se llama Mercedes AMG One. AMG One. Pero entiendo la confusión, no vamos a criticar. Tampoco era tan importante en el equipo Mercedes, José. No puso él el nombre. No puse yo el nombre ni... Y que dentro del propio proyecto todo el mundo lo llamaba Project One también. La gente le llama Project One. Sí. Bueno, pues me da la razón esto. Los trabajadores allí, todo el mundo decía el Project One, el Project One. De es como hecho, llamar por el código interno al coche, ¿no? es que es muy desabiendo llamar al coche por el código interno. Entonces ya a partir de ahora... 18 en lugar del Malar W1. Claro, ¿no? 46, que ya es Vox Populi. Koenigsegg en lugar de C850. Hostia, este dato hay que borrarlo luego. No, eso se sabe. Vale. Internet. No se sabe eso. Sí se sabe, sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo has leído en algún foro? Sí. Vale. Alío, arranca en frío. No te ibas a librar. Eres uno más Tenía muchas ganas. de este Podemos canal. cogerlo como tradición, siempre que tengamos un invitado, hacerle el arranque en frío. A cara de perro. ¿Lewis Hamilton o Max Verstappen? ¡Oh! Muy buena foto. Pensaba que ibas a decir Fernando Alonso, no Verstappen. No, porque entonces nos pegamos. Y yo te iba a decir tú. Es que Le echamos, según llega fuera de aquí. íbamos a perder una gran parte del público. Bueno, iban. Buena pregunta. A puro talento, a todo... Nah, Verstappen. Lo siento por Hamilton, que también es Lewis Hamilton, pero es que Verstappen... Para mí, yo me atrevo a hacer esta afirmación siempre con amigos. Para mí es el mejor piloto de la historia. Y me atrevo a hacer esa afirmación, que es una afirmación rotunda, ¿eh? Bueno, muy político, Josema. Habla más como un periodista que nosotros. Nosotros nos da todo igual. Tengo miedo. Tampoco es para tanto, ya lo dice mucha gente, ¿sabes? Sí. O sea, No es como decir el hombre no llegó a la luna. no me gusta elaborar de estas cosas porque no soy un experto yo en conducción ni pilotaje, pero las sensaciones que da este chico desde que llegó con 17 años, creo que es de mi edad, Max Verstappen. Creo que es más joven que yo por un mes. Del 97, ¿no? Verstappen. Sí. Y desde entonces ha sido un no parar de... Hombre, tú la telemetría de Hamilton la has visto. Puedes opinar con criterio, ¿no? Sí, como pero claro, la he comparado con Molaría que dijera ahora, no, yo me quedo con Verstappen porque Hamilton en las frenadas de 30 metros, con giros a la derecha, con un vértice en una posición determinada, justo ahí le faltaban un par de kilos de presión en el pedal. Sí que fue muy ilusionante la primera vez que abres la telemetría y dices... Hostia, mira, la curva del freno, ¿sabes? ¿No? El freno es algo ahí sensible de cómo ves la curva, cómo se mueve de... Marcos diría, pues yo en el aseto lo hago mejor. La frenada esa de regresiva me queda... Y la ves perfecta de un piloto de Fórmula 1, la ves como te explican en los libros que tiene que ser, ¿no? Y dices, pues mira, sí, lo hacen perfecto como los libros, sí, perfecto, claro, ¿sabes? Porque luego tú, la que ves de tu, yo qué sé, cuando tu coleguita que juega al Assetto Corsa o lo que sea, le ves y dices, madre mía, esto debería ser así, colega. ¿No le sacaste nunca fallos de aquí, Lewis, en esta curva frenaste tarde? No era mi trabajo. Le llama, ¿eh? Oye... Pero a modo flipado, ¿no? Esa curva mal, ¿eh? De encontrártela por la fábrica y decirle, Lewis, la curva 4, mal. Yo quiero dejar claro aquí que mi personalidad dentro de este mundo de la automoción, porque cada uno tiene personalidades, ustedes dos tienen claramente definidas, la gente ya los conocerá. ¿Ah, sí? Sí. Pero tú nos ves. También sí, yo les veo, claro que les veo. Y comenta a veces, lo he visto. Y comento, soy el que más comenta para estimularles el algoritmo, ¿sabes? Con amigos así da gusto. En realidad todo el mundo que nos comenta son amigos nuestros. Hasta los que insultan. Hasta los que insultan. Sí. Yo una vez te he insultado a ti sí, no todavía. Es verdad. Mi personalidad se basa en que yo soy un fan loco, obsesionado más de la ingeniería en general. No, me encantan los coches, me encanta la Fórmula 1, pero mi visión es como más universal, ¿no? En ese creo que Luis y yo somos más parecidos. Me gusta más como esa búsqueda de la innovación, esa búsqueda de la vanguardia, de que las cosas me sorprendan. Y por eso mi fijación por la Fórmula 1 en concreto, porque si me sacas de la Fórmula 1, me sacas a otras categorías o a coches de calle, mi conocimiento es limitado. Pero vamos,
A mí me gusta, me lo dijo un amigo una vez que me hizo mucha gracia, que es que me dijo, a ti solo te gustan los coches que no tienen puertas. Le dije, bueno, puede ser. Teníamos que haberle puesto un arranque en frío a Josema más de nuestro podcast. Y en lugar de Hamilton contra Verstappen, que ha sido lo más mainstream del mundo, teníamos que haberle dicho, a ver, Josema, ¿Subaru Vivio o MG Geo Metro? Hubiese estado gracioso, hubiese dicho algo un del coche tipo... súper loco. ¿TVR Tasmin o Nos da tiempo a hacer Saab uno. 92? Al cierre del capítulo, Nacho le prepara uno. Sí. Tú sabes de coches ya, si te ocurre algo. Y luego bueno, pasamos de arranque en frío. Sí. Quiero... Nos alarga y no hacemos entrevista. Está Josema hablando de su personalidad. Quiero contar una breve anécdota. Hace poco un amigo me escribió que estaba buscando trabajo y que le pasase algún currículum para inspirarse. Entonces yo te pedí a ti el currículum para pasárselo a él. Es mi amigo Daniel, si nos está viendo, un saludo. Un saludo para Daniel. Entonces yo abrí tu currículum y digo, bueno, pero este es el mejor currículum de la historia. Ni Albert Einstein tendría este currículum, porque en el currículum de Josema, nada más abrirlo, pone Gran Premio de Silverstone 2022. Gran Premio, me lo invento, de Malasia. Todos los podios, los grandes premios que ganaba Mercedes ahí en tu currículum. Y récord de Nürburgring con coche de calle. AMG Project One. Lo hizo él, ¿eh? Es suyo. Impresionante currículum, macho. Me quedé atónito. La verdad que fardo mucho más de este segundo, del récord de Nürburgring, que de cualquier podio, victoria o posición en el Mundial. Ese, a la gente, a los que le gustan los coches, el que primero... Esto es un poco como si yo ahora me doy cuenta que cuando salí de la carrera tenía que haber puesto Universidad Politécnica elegida como primera universidad de España, mejor en calidad de enseñanza, ¿eh? Lo pongo ahí en el... O haber puesto yo, lugar de nacimiento, Valladolid, antigua capital de España. Como sacando pecho, ¿no? Como el currículum. Se está convirtiendo esto como en una entrevista de esas de Rose. Vamos a hablar de coches. No, perdona, pero creo que el récord está 2 veces. O sea, porque primero lo batimos. ¿Sí? Y lo rebatimos. No sé cuál es cuál, sinceramente. El de 35 y luego 29. Eso es. ¿Porque os apeteció? Porque el día que hicimos el de 35... El rojo es más bonito. Eran condiciones un poco húmedas. Y aún Nürburgring. así además, cuento ahí anécdota ya una de primera, hubo un aceitazo por ahí. Algo pasó que cayó aceite y había una curva que quedó muy manchada de aceite. Estaban ahí como las cosas, entre que está húmedo y esa curva en concreto, estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Pero era vuestro el aceitazo? No puedo responder. y por eso como que se reabrió el proyecto de volver a ir a Nürburgring en un futuro y me acuerdo que para esa segunda vez, bueno, pues yo ahí sí que he estado mucho más presente y me acuerdo cuando trabajé en ese motor que me dijeron, este es el que va a Nürburgring, ¿eh? Ni un pero quiero aquí. Y me acuerdo que encontré algún pero y ya me dijeron, tío, pero es que no llegamos a tiempo, si no yo, pero no quería ningún pero. Bueno, típica situación de quien trabaja en estos sectores, ¿no? Situación de todo tiene que estar perfecto, pero para allá. Pero para allá. ¿Qué encontraste? ¿Qué pero encontraste? Hostia, no me lo he preparado esto, ¿eh? Déjame pensarlo. Oh, ¿qué era? No me acuerdo, tío. Si me dejas a lo mejor luego me acuerdo. Le echaron diésel, se equivocaron. Sí, no te imaginas. Pero que le habéis puesto el motor de clase A, que este no es el de Renault. ¿Pero qué motor es este? ¿Os habéis equivocado? No lo recuerdo porque es que bueno, hay que especificar que yo estaba en el departamento de test y validación. Mi trabajo era de puro dyno, puro bing, bing, bing. Y a ver qué pasa. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner a la gente en contexto. Entras al equipo Mercedes de Fórmula 1 en 2022. ¿A qué departamento? Cuéntanos un poquito. Test y validación también. Mi trabajo era a nivel de subsistema. Me dedicaba al test y la validación no del motor completo, sino cogiendo cada subsistema, desde bomba de agua por aquí, MGUK por aquí, MGUH por acá, y cada uno de estos subsistemas tenían su mini dyno, se llaman rigs, pero a efectos prácticos es lo mismo, donde se probaba la fiabilidad y la performance de todos los componentes, incluso luego después se fabricaban muchos porque teníamos muchos clientes a los que dar estos subsistemas, ¿no? Porque Mercedes no solo hacía los motores para ellos mismos, sino para su abanico de clientes.
Y claro, se fabricaban muchos, incluso se podía decidir cuál era mejor, cuál no era mejor. Clientes, para el que esté un poco ahora perdido de la conversación, Aston Martin, Williams... McLaren. Y McLaren, exacto. En esos años eran Aston Martin, Williams y McLaren. Ahora ya no es Aston Martin y es Alpine, aunque yo ya no trabajo ahí, pero no cambio, ¿eh? Le salió bien a Aston Martin la jugada. Por ahora no mucho, ¿eh? No hablemos mucho de esto, que... Y sí, me acuerdo que me gustaba mucho porque tenías que hacer un análisis no solo a nivel rendimiento, sino también a nivel fiabilidad. Y luego había como esta dicotomía de, este performa un poquito mejor, pero es que hemos encontrado en calidad este otro defecto. ¿A quién le ponemos esto? ¿Se lo ponemos al nuestro o al del cliente? ¿Y a qué cliente? Porque ese es otro tema. Depende cómo vaya en el Mundial igual. Yo no voy a decirlo, pero sí que habían tomas de decisiones políticas en ese sentido. Vale. Bueno, este equipo performa peor por norma general, darle el mejor a él, porque así no nos pilla, ¿sabes? También estamos hablando de la punta del iceberg, o sea, estamos hablando de... Milésimas, centésimas. Sí. Bueno, pero poco a poco... Poco a poco sí, no, es Fórmula 1, va sumando centésimas y milésimas, perdón, y... Esto la FIA no lo puede controlar. No, es que esto es ya el mundo real en el que vives. Tú fabricas una bomba de agua 40 veces. Una bomba de agua, ¿no? Pero ¿qué va a controlar la FIA? Al final Mercedes X Motores tiene un control de calidad y decide cuáles se quedan para ellos y cuáles dan. Eso es una cosa privada, digamos. El bloque es el mismo diseño, está fabricado en el mismo sitio, solo que uno igual sale una milésima más... Sí. Con mejores tolerancias. Y esto es todo cosa de tolerancias, cosa de efectos de fabricación. Es normal. En todas partes de la industria. Claro. Al final se hace un control de calidad y es relativamente habitual que haya, en algunos contextos, se elijan cuáles son las piezas buenas que te vas a quedar para según qué otro contexto. De hecho, pequeño dato súper friki, las direcciones, la producción de piezas de esa dirección en a veces comparten piezas furgonetas y superdeportivos y se eligen las piezas con mejores tolerancias para los superdeportivos para mantener el feeling y se dejan las de peores tolerancias para las furgonetas o los pickups o lo que sea. Di el dato. ¿Puede ser el Bugatti Chiron que comparte? Eso igual no se puede decir, igual hay que censurarlo. ¿Ah, sí? Bueno, no he dicho la... Luego Nacho pone un pitido. Seguimos. Tema tolerancias, ya que estamos hablando de tolerancias. Algo que me flipaba. El Mercedes AMG One creo que declara 1063 caballos para el que lo compre. El número de Russell, 1063. Buen dato, sí. Miraste el que antes era el jefe, sí. Tiene cara como de estar enfadado. Era buen rollo. Era buen rollo. El AMG One, si sumabas el cómputo global de lo que era capaz de entregar a caballos, eran 1063, pero las tolerancias hacía que ese valor fluctuara para arriba y para abajo. ¿Cuánto? Eso es de cuánto. Claro, pues mucho. El que más potencia tiene vale millones ahora y el que peor igual te lo vende Flexicar igual, que el peor potencia va. ¿Cuánto es mucho? Yo creo que mucho, si el dato numérico es mucho, si lo ves en perspectiva del porcentaje de ese dato al 1000, es poco, pero es a lo mejor 25, 30 caballos hacia arriba, vale. O 25, 30 caballos también hacia abajo. Uh-huh. ¿Y en Fórmula 1 también? Ahí no entro. El caso es que si hacías la diferencia del mejor coche, del mejor motor MG1 que ha salido de fábrica y el peor, habían unos 60 caballos de diferencia, que a lo mejor es un 2 o un 3% de variabilidad. Pero es que yo he tenido un coche que tenía esos caballos, ¿sabes lo que te quiero decir? El margen de error de entrega de la unidad de potencia del AMG One es un Opel Corsa. Mi Hyundai, yo tenía un Hyundai i10 que tenía 62 caballos. O sea, yo flipaba con eso y decía, mira. Y cuando esto se llamaban las concesiones, ¿no? Oye, este motor, pues, da 10 caballos menos. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos una concesión, firman los jefazos, dicen que sí, que no pasa nada, que se entrega. Y que las concesiones fuesen igual que mi primer coche, que fue un precioso Hyundai i10 de 2011. Me flipaba. Pero de esto el cliente no se entera.
Entonces, claro, esto es Mercedes que decide que tiene un rango de potencia en el cual puede entregar un coche sin que el cliente vaya a notar nada. Que ya me voy a meter, ya igual me estoy metiendo mucho, pero igual se puede elegir a este cliente que no se entra de nada, le damos, que corre menos. No creo que lleguen a ese punto. No a ese nivel. La verdad que no había... Eso se hacía más en Fórmula 1 que en... Vale. Que aquí la verdad que yo llegué en una etapa, lo que han comentado antes, fue un desarrollo con muchas dificultades y no se pensaba en eso. Se pensaba en, ¿va bien para salir de la fábrica? Chútalo, siguiente. O sea, necesitamos fabricar que ya vamos tarde, Quiero hacer un comentario en la foto anterior que tenía puesta Nacho, porque es algo que creo es interesante y que la gente no suele tener presente. ¿Puedes volver atrás? El motor, lo que es el bloque motor de un Fórmula 1, en esta foto que tiene aquí puesta Nacho, es increíblemente pequeño. Cuando uno se imagina un motor, especialmente cuando uno se imagina un motor potente, se imagina uno un bloque, una cosa así como muy grande, ¿no? Se imagina los típicos V12 de un Jaguar cuando lo ves con el capó levantado. De 7 litros. De 7 litros. Y sin embargo, claro, estos motores son 1.6. Es una cilindrada normal de un coche de calle. Como decíamos antes, del Opel Corsa, tu Hyundai i10 iba a ser 1 litro. Sí. Y este es un 1.6. Imagínate la potencia específica de esto. Y cuando ves el bloque al lado de una persona, es que es una cosita súper nada. Es una cosita pequeñita. Y lo que más me sorprende a mí más aún es cómo cuando empiezas a añadirles como accesorios y elementos que necesita el motor para funcionar como debe, se convierte en un pedazo de monstruo. O sea, el porcentaje de lo que ocupa todo la unidad de potencia completa en relación a la parte que están los cilindros, que es lo que uno se imagina de un motor de combustión, es ridículo lo que ocupa ese bloque. Sí. Eso es impresionante y también aquí hay que entrar en un tema de que hablamos de yo hablo de unidad de potencia cuando claramente en el AMG One está un poco separado en ambos ejes. Tienes por un lado el motor que viene de la Fórmula 1 y luego tienes el eje delantero, que todavía no hemos llegado a ese tema, pero este coche es tracción a las 4 ruedas y tiene un eje delantero donde se reusa exactamente el mismo motor eléctrico MGUK que lleva el de Fórmula 1. Dicen, fabrica 2 más y me pones uno en cada rueda delantera. Con este cómputo global se llega a esos 1000 caballos. Cuando se sabe que un Fórmula 1 solo con el de Fórmula 1 tiene 1000 caballos. Entonces, ya puedes hacer ahí un poco la matemática de cuánto tiene que perder el motor de Fórmula 1 de la MG One para poder ser legal de carretera, ¿no? Esto me interesa. De hecho, esto es un poco a nivel marketing, ¿no? O sea, se intentó buscar la misma cifra. Paréntesis. Esto no tiene nada que ver con lo que luego llegó, ¿eh? Esto es una imagen súper... No, paréntesis no, explícalo. Bueno, yo veo esto y no lo reconozco en la MG One aquí. O sea, supongo que es una imagen de una etapa temprana del desarrollo y llegué mucho más tarde. ¿Qué ves diferente? O sea, Sobre ¿no todo el motor trasero. Esto sí que es más o menos, esto sí que es bastante parecido. Ahí no me flipa un poco. Pero la admisión sí que es un poco parecida. El escape para nada es así, es mucho más voluminoso. Esto de aquí, que sería como el catalizador, lo que permite que las emisiones que cumplan, que dio un dolor de cabeza criminal, es bastante más grande que ahí, yo creo. Entonces, Josema, una pregunta. No, creo no, es más grande. Sí. Porque claro, acabas de decir que este coche es 4. La razón por la que este coche es 4 y no tracción trasera como los Fórmula 1, cuando se supone que están manteniendo la misma unidad de potencia, ¿es para poder añadir más motores eléctricos y llegar a la potencia o es por una cuestión de rendimiento de manejo? La verdad que no tengo ni idea. Esto supongo que esto fue una decisión más de concepto general de qué coche queremos hacer. Creo que también llama mucho que se iguale la potencia de la MG One a la potencia en Fórmula 1, porque en cómputo global tenían la misma potencia, pero se puede hacer la matemática porque una MGUK son 120 kilovatios, en esa normativa ahora es más, y son 2, 120 kilovatios son como 160 caballos, o sea, 320 caballos que tienes solo en el eje delantero, 320 caballos eléctricos. Es decir, que para poder hacer con Fórmula 1 sea legal de carretera tienes que perder 320 caballos, más o menos. Esto es una matemática muy genérica. Tiene 4 Tienen 4 motores eléctricos, 2 adelante y 2 detrás. Sí, 2 delante, que son 2 MGUK, que son motores eléctricos que se conectan a la rueda directamente, por así decirlo. Luego tienes el que viene de Fórmula 1, ese es el tercer MGUK, y luego tienes el cuarto motor eléctrico, que es el MGUH, que es simplemente un motor eléctrico que está
solidario con el turbocompresor. Vamos a dar un poco de contexto. Sí, estamos poniendo muy técnicos. Sí. Vamos a explicar MGUK, MGUH. Efectivamente. ¿Quién quiere explicarlo esto? Yo explico ese momento y Josema me complementa si digo algo mal. Pero a grandes rasgos y de manera sencilla, MGUK recupera energía cinética de las frenadas y MGUH recupera energía de los gases de escape. A mí me gusta decirlo incluso más simple, me encantan las reducciones al absurdo. Todos son motores eléctricos, 3 de ellos están anclados a la rueda y el otro está anclado al turbo. Juega. Entonces, Bueno, sí que recupera... He dicho escape porque al final los gases de escape son los que hacen girar a la turbina del turbo y esa energía que le sobra al turbo cuando deja de dar potencia es lo que recarga las baterías del MGUH. Es que me gusta decirlo así porque a mí cuando llegó esta normativa en 2014 y yo era más chavalín, a mí me explotaba la cabeza. Decía, MGUH, ¿cómo cogerán las temperaturas? ¿Qué son las temperaturas? ¿Usas la energía de la temperatura de los gases de escape para que tal? No. Tienes un turbocompresor de toda la vida. Enchúfale un motor eléctrico y a veces le metas caña al compresor o al contrario con la turbina. O sea, no sé, en mi cabeza funciona mucho mejor esa explicación. Por dar un poco de contexto a la audiencia y que tampoco anden perdidos. Tú entras al equipo de Fórmula 1 en 2022 y saltas al desarrollo de la AMG Project One, ¿en qué año? 2023 a mitad, sí, más o menos. Vale. El AMG Project One que empieza a desarrollarse en 2017. Bastante pronto los primeros concepts. O sea, la idea de Mercedes de vamos a meter un motor de Fórmula 1 en un coche de calle sí que puede que sea 2016-2017. Vale. Y las primeras imágenes del primer concepto. ¿Te sirvió tu experiencia en la Fórmula 1 para llevarte cositas al equipo de calle? Hombre, claro. ¿Hay correlación real? Sí que la hay, claro. Hay mucha correlación. Es exactamente, para mí, para efectos prácticos, el trabajo era exactamente el mismo que en Fórmula 1, el de la MG One, me dedicaba a lo mismo, pero en un equipo más pequeño y con unas cotas y unas necesidades un pelín distintas y un pelín más laxas. Con menos prisas. Bueno, justo las prisas, pero sí, a efectos prácticos sí que menos prisas, porque como Fórmula 1 no hay nada más que pida más prisa que la Fórmula 1. Tú entraste en la Fórmula 1 cuando Mercedes venía de la absoluta cima, de dominar, pero entraste el famoso año del concepto sin pontones, ¿no? Eso es. Llegué un poco a un equipo que empezó con vacas flacas que pensaban que iba a ser momentáneo y que vieron cómo se empezó a alargar. ¿Vacas flacas por qué? Hombre, venías de ganar todo y en 2022 el comienzo fue catastrófico, sobre todo a nivel moral del equipo, moral de los jefes. La gente estaba muy acostumbrada a ganar, sí. Y por eso había como un ambiente de esto tiene que pasar rápido. Y no fue así. Se alargó. Te iba a hacer otra pregunta de Fórmula 1. Tú estabas en la parte de motores. Los motores, desde que se homologan hasta que termina la temporada, se supone que están totalmente congelados, pero ¿le seguís desarrollando? ¿Le ganáis algo? Esto es un tema, es que es eso. Yo llegué a la Fórmula 1 en una normativa completamente congelada, en la que yo pensaba, ¿pero qué voy a hacer yo ahí? ¿O qué hace? Ya estaba la normativa de 2026 a tope, bastante definida, los primeros conceptos de cómo iba a ser el motor ya estaban en marcha, y yo decía, pero no habrá casi nadie trabajando en los motores actuales. Y no, sí que hay mucha gente trabajando, casi un 50-50, trabajaba todavía en los de 2022, 3, 4, 5 y luego el resto, 2026. Y sí, este es un tema que mucha gente no lo ha comentado. Puede que... espero no meterme en problemas por comentarlo, pero es una realidad. La teoría es que el primer motor con el que tú llegas a Australia o poco antes de Australia o cuando sea la fecha de entrega es el mismo motor que ya vas a tener para el resto del año a falta de modificaciones por fiabilidad que te dejaría la FIA. Ahora, en los años en los que yo estaba varió un poco entre que podías tener 3 y 4 unidades de potencia. Dejemos las baterías y las unidades de control aparte. A lo largo del año. A lo largo del año podías tener
4. A mí me tocó un año que eran 4 porque habían demasiadas carreras y metieron uno más, indiferente. El primer motor con el que llegas es un motor y se fabrica en Navidad. El segundo motor, que a lo mejor lo metes pues después del primer tercio del año, si son 3 motores, pues es otro motor que has fabricado en otro momento y que has tenido un montón de tiempo para verle los fallos durante las carreras, seguir con tiradas de mucho kilometraje en el dyno para seguir encontrando fallos. De por medio se están metiendo, entre el primer y el segundo motor no tienen prácticamente nada que ver, o sea, sí son el mismo motor, pero se ha revisado todo el diseño completamente y se han metido y se meten muchos cambios, todos con la excusa de la fiabilidad y todos buscando también performance. E incluso en esa normativa que el motor está congelado todo el año y en 2025, donde ya estaba muy congelado y muy rodada esta normativa, ya exprimir este concepto de motor ya parecía muy complicado. Todavía se podían seguir encontrando entre 2-3 décimas por vuelta a lo largo del año. Parece poco. Y puede parecerlo, pero de verdad, no. Teniendo en contexto que era una normativa ya muy exprimida, que los motores están congelados, esas décimas vienen solo de cambios minoritarios que van desde mejora directa, que es he añadido este espesor a esta eje de la bomba de no sé qué y de verdad me está dando más rendimiento. O ahora que he aumentado el espesor de esta pared de este motor o de esta aletilla o de este nervio, pues ahora puedo exprimir más el motor y va a durar más, su durabilidad se va a degradar a un ritmo más lento, entonces puedo exprimirlo más. Entonces ganas caballos directa o indirectamente. Vale. ¿El aduo va de esto o el aduo es otra cosa que no tiene nada que ver? El aduo es algo completamente distinto, completamente nuevo, que es que de verdad te permiten hacer una mejora enfocada en el rendimiento. O sea, porque o un cambio enfocado en el rendimiento. Si vas fatal, ¿no? Sí, exacto, si vas fatal. Si eres Aston Martin y tienes motor Honda, les das pena y te dejan hacer un cambio. No me sé los detalles de qué equipos y cuántos componentes dejan marcar. Marcos ha hecho esa entrevista solo porque quiere entender si Alonso tiene alguna posibilidad para este año. O sea, lo único que le interesa. Sí, es la verdad. No le interesa nada de Mercedes ni lo más mínimo. Nada, absolutamente. Saber si el Nano va a poder hacer algo. Mi pregunta es una pregunta muy jodida esa, ¿eh? Yo quiero creer que la ley está redactada así. Si Aston Martin da pena a mitad de año, se le permitirá cambiar el motor. A ver, que te permitan, entiendo que te permitan de verdad hacer un cambio real, que te digan, oye, que cambia lo que quieras. Entiendo que puedes ganar mucho ahí, porque yo vengo de vivir una normativa donde no podías cambiar nada y algo se ganaba. O sea, si te dejan vía libre, es que puedes traer motor nuevo, un V12. O lo que sería una mejora que va de un año a otro, lo puedes meter de un mes a otro, ¿sabes? Ya. Bueno, gracias por dar esperanza a toda la afición alonsista de España. No he hecho eso. Sí. No he hecho eso. Si Alonso este año no consigue ni un solo punto, sacaremos tu cara en el marca de portada de este hombre y nos dio esperanzas. No he hecho eso y es más, el día que Aston Martin dijo, no, me voy con Honda, me sentí traicionado. Sí. Y con lo bien que te ha ido, llegas a Aston Martin en 2023, un año muy especial para mí, fue un año en el que ya me sentía como de verdad muy parte del equipo. Y de repente Alonso empieza a restregar la pirindola por todas las carreras. O sea, un año brutal que se lo debes en parte a esa unidad de potencia que tenía el Aston Martin, a muchas piezas que compraba Aston Martin a Mercedes. Y Aston Martin de repente dice, no, me voy con Honda. Y yo me sentí despechado. Dije, pues tú verás. En Mercedes, y mira que creo que yo ya no estaba en el equipo, pero yo la verdad que todavía conservo algo de sentimiento ahí. ¿En Mercedes no había un poco de recelo cuando Aston empezaba a correr? Bueno. En 2023. Bueno. Cuando había podios del Nano. En mi caso no, porque yo era el españolito que era Fernando Alonso, no sé qué. Los ingleses se saben de sobra que todo español es fan de Fernando Alonso. Y había recelo. Cada vez habían malas caras, habían caras de cómo puede ser que que Fernando Alonso esté haciendo... Que Fernando, no Aston. No, que Fernando Alonso esté consiguiendo los mismos o más podios
que que nuestro Russell y nuestro Hamilton juntos. Solo Alonso creo que superó, incluso creo que hizo más podios, ¿eh? Picaba, En 2023. Dolía muchísimo, claro que sí. Y más cuando era una norma, en esos años Verstappen y Red Bull estaban arrasando, todos eran 1-2 de Red Bull y era luchar por esa tercera plaza del podio. Ya. Y siempre era como, bueno, estamos ahí los Mercedes, de repente llega Alonso, ¡pam! Para mí. Como en este caso. Vaya pasada le hizo. Sí, sí. Vaya interior. Sí, sí, a ver. Es un poco glorificada, en mi opinión, cuando obviamente tenía mucho más ritmo Alonso en este caso. Ese hueco no era fácil. Ese coche le tengo yo mucho cariño en el oeste, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, Ha llamado a Hamilton al negro este. Sabía que iba a hacer la broma. La Sabía que mayor iba a- racistada que se ha tenido en este el podcast coche, nunca. yo le llamo el coche negro. Voy a porque obligar a que se censure esto porque es que estoy del chiste ese de Lobato hasta las narices ya. Está negrísimo. Ese es. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué te iba a decir? Una cosita que me interesa a mí. Bueno, No, quiero decir añado. ¿Quieres decir más cosas? Perdón. Dice Josema, yo creo que la entrevista va a durar poco. Sí, ¿no? sí, procede Josema a hablar 3 horas solo con una pregunta. Habla, por favor. Añado. Los podios y las carreras que gana se cobran. Y cuando solo había una plaza del podio luchable, que era la tercera, porque las 2 primeras eran de Red Bull, y venía Alonso y se la llevaba, también sumaba a las caras largas en la fábrica los lunes, ¿eh? Alonso le estuvo quitando dinero a Mercedes. Es lo que Vamos a estás estar hablando diciendo. mucho más de Alonso. Yo pierdo un año de vida por cada Que- minuto que- que se habla de Alonso en Que, este se- podcast. que sepa la audiencia que esta entrevista yo la he querido enfocar al salseo de Alonso y Hamilton y Luismi a la técnica del AMG Project One y cómo lleva los tubos de refrigeración. Entonces va a haber aquí más disidencia. Mi siguiente pregunta, ya falta poco para cerrar el bloque Fórmula 1. Jolín, menos mal. ¿Cómo se vive o cómo vivías tú las carreras? Si era desde la fábrica, si a veces viajabas al circuito. Cuéntame un poquito. No, yo no viajaba a los circuitos, yo era full fábrica y tuve algunas experiencias en lo que se le llamaban la Track Support Office, que es la gente que trabaja en directo desde la fábrica con las carreras, ¿no? Lo típico que dicen por la tele. Ahora los ingenieros están en la fábrica haciendo matemáticas. Pues eso, es que desde remoto pues sigues la carrera y se toman muchas decisiones desde allí, sí, sí. ¿Qué hacíais? Pues monitorizar toda la data de los motores, que todo funcionara en orden. Y de verdad, ocurrían problemas cada 5 minutos que había que ir resolviendo. Y E incluso habían peticiones por parte del muro. Oye, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y damos nosotros el ok. Por ejemplo, en 2022, Estados Unidos, fue una carrera que Red Bull hizo un mal pit stop y de repente Hamilton se quedó primero. Hostia, que nos ha caído esta victoria, nos puede haber caído del cielo, hay que asegurarla, pero venía Verstappen como una moto por detrás a pillarla, típico juego del ratón y el gato detrás, y desde el muro dijeron, oye, ¿podemos exprimir más el motor de esta y esta otra manera? Y en fábrica estaban en plan, esto podría lastrar luego el futuro, pero es que es una victoria que la necesitamos porque no hemos ganado nada todavía. Vale. Y eso es un ejemplo de lo que se hacen. ¿Diste tú la orden? Y no ganó. Nos adelantó Verstappen y estaba Hamilton echando pestes de que no veía por los retrovisores. Fue una defensa pésima, en plan, se tenía que defender. Y Verstappen llegó y hizo fra. Al segundo intento le pasó por encima y salió Hamilton como una furia diciendo, es que mira que llevo diciendo mucho tiempo que los retrovisores me vibran mucho y no puedo defender porque no veo el coche de atrás, porque creo que llevaban retrovisores el espejo era metacrilato en vez de cristal por tema de peso. Y como que Hamilton venía en plan, es que le he preguntado a Verstappen y los de él son de cristal. Y nosotros seguimos usando metacrilato, me da igual, pero es que yo no veo, es que lo que he hecho hoy, lo que he hecho hoy ha sido denigrante, porque no me he podido defender, parecido un novato defendiéndome. Ya. Pero Cosas desde pasan. la fábrica disteis la orden de que full potencia. Sí. Bien. Sí. Muy bien. No la di yo, ¿eh? No la diste. Bueno, aún si te di la mano, valientes fuisteis. ¿Tú algo viste ahí en la data? No, tampoco, ¿eh? No. Que te Josema estaba No, barriendo no. el suelo un poco en ese No, momento, nosotros- llevando los cafés, tal. Es mucho más simple, o sea, es que está todo tan automatizado y tienes los procesos tan quemados que tú en la carrera solo tienes que decir sí o no. Entonces, tenemos unas barras como de cuánto se usa una parte, cuánto se usa la otra, con un montón de métricas y cálculos dices,
hemos quemado el MGUK tanto, hemos quemado el bloque tanto, y vas como rellenando esa barra diciendo, estamos llegando al límite. Ya. Y entonces dice... Como un esa videojuego, gestión, ¿no? Es como, Sí, sí, sí. es como en Minecraft, que Sí, te sí. quedas sin corazones. Hombre, Yo es no que juego al Minecraft. No muchas sé. veces el trabajo es Lo hace muchos años. para automatizar luego en el futuro. Ujú. Mucho trabajo de automatizar para que tú no tengas que tomar muchas decisiones o no tengas que pensarlo demasiado. Ya que ¿Queda me... mucho de Fórmula 1? Sí, Jolín, macho, va a ser solo Fórmula 1. No vamos a poder Queda- hablar del Project One, nada. queda poco, pero es que esta pregunta es de las morbosas, que le gustan a la gente. Me estás hablando de pilotos. ¿Cuánta conversación teníais cara a cara real con los pilotos? Poquísima. Yo poca. Poca. Muy poca. Y en general poca. O sea, yo poca, y por lo que he visto de otros equipos y tal... ¿No me contaste que había como una especie de charlas al final, el lunes después de las carreras? Sí, pero no venía el piloto a darte la charla, venía más pues el Venía jefe del momento a trasladarte. Venía un señor disfrazado. De Hamilton. Tú a mí me contaste que a veces iban Hamilton, Russell y Toto el Sí. lunes después de la carrera como a daros un poco No, el parte. el lunes no, ven a final de año como para dar gracias al final de la temporada, muy poco. Ujú. Era muy poco, Postureo. Sí, postureo y por hacerle el favor a los trabajadores para que estuviesen contentos. Y ahí podíais preguntarles cosas. Sí. Y yo una vez pregunté, Tú y preguntaste. pinche hueso. Sí. Estamos en una situación esta no es mi fábrica, esta es la de Brackley. Pero hay una situación parecida. Yo soy una persona que lidio mucho con la motivación de, joder, qué difícil tiene que ser estar en una situación de Fórmula 1 en la que de repente vienes de ganar, dejas de ganar, estás motivado, y le pregunté, oye, ¿cómo llevas el tema de la motivación? Eso se lo pregunté a Hamilton, ¿eh? A Hamilton. ¿Cómo llevas el tema de la motivación? No lo dije así, pero se dejó entrever de ciertas situaciones en las que él dijo, bueno, y se abandonó el coche, y si no abandonó. En Barcelona ese año me acuerdo yo que quería abandonar y acabó haciendo, no sé si quinto o podio incluso. Sí. Pues, bueno, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo te vuelves a sentir motivado para la siguiente carrera? Uf, yo creo que era un momento delicado. Me respondió... Las respuestas fueron insulsas, fueron respuestas de... ¿cómo se dice? Para quedar bien, ¿no? Sí, Por defecto. sí, Respuesta por de defecto. quedar bien. Respuesta de futbolista, O sea, ¿no? exacto, respuesta futbolista, esa Te es. podías haber respondido a ti mismo lo mismo. Exacto, no me dijo nada. Pero en todo momento, como muy serio, mirándome a los ojos, tal. Y se dio tal situación de cierta tensión que saltó Toto a responderme también. Y quiso aportar a la conversación, como que se generó una situación de uy, Quiso lo que se defender está hablando, quiso defender. alguno de Lewis, ¿eh? Y de esa fue la repente- razón por la que ya no estás en Mercedes Sí, Fórmula y- 1. y- Al día siguiente te despidieron, ¿no? Y después de eso, Russell como que se sentía desplazado y dice, pues yo también tengo una opinión aquí, ¿sabes? Y también habló él y yo estaba como en otro momento, pero sí. Sí. Es verdad, ¿eh? Gracias. Te metiste en un buen berenjenal. Uf. Es que en estas situaciones de tal, pues tiene su gracia. Déjame contar una anécdota. Hombre, por favor, yo aquí he venido No, a claro, las sí, anécdotas. Esto es rileable, esto es tiktokizable, esto no lo ha dicho nadie nunca. Espero no meterme en problemas. Qué va, Creo qué que va. es suficientemente anecdótico. No creo que esto llegue a estas esferas, pero que no pase nada porque es suficientemente anecdótico. Pero día en el que Hamilton dice, me voy a Ferrari. Vale. Eso fue espectacular. ¿Fue Nosotros no antes, lo- ¿Fue antes del anuncio oficial? Nosotros empezaron ya por Twitter estaban llegando noticias de se dice que, rumores de, y de repente, y todo el mundo en plan, uy, ¿qué está pasando? Nosotros no sabíamos nada. Y de repente llega reunión general, todo el mundo aquí, todo el mundo a hablar. Y nosotros, uy, va a ser verdad. Y llega Toto, y llega ahí, y este tío es un showman. Es la personalidad perfecta para este tipo de rol. Llega y dice, bueno, explica cómo ocurrió, cómo se lo contaron, eso no era tan interesante, pero dice, ahora estamos pensando en el sustituto. Nos habla muy bien de Kimi Antonelli. Ah, sí. Y dice, pero bueno, yo quiero saber vuestra opinión. Y saca así una lista y dice, tengo aquí una lista con todos los pilotos que no tienen contrato para el año que viene. Y dice, voy a empezar a decir nombres poco a poco y vais levantando la mano si queréis este piloto o no. Quiero es verdad. saber la opinión de la fábrica. Esto es increíble. Esto es increíble. y yo estaba flipando. Empieza nombres random. Sergio Pérez. No, ninguna mano levanta. Ocon.
En plan, dijo Kimi Antonelli, nada. Soy ya entonces. Sí, exacto. Dijo muchos pilotos, ¿eh? No sé, no me acuerdo bien, fue hace tiempo. Dijo una lista muy larga, pero silencio absoluto, incomodidad. Estaba el tío que me levantaba la mano y decía, pues más. Y de repente dice, Carlos Sainz, se guarda los buenos para el final, también te digo, ¿eh? Vale. Lead. Dice, Carlos Sainz venía de hacer buena temporada con Ferrari, le sustituye Hamilton. Unas cuantas manos. Ya ahí se levantó la mano. Me estoy viendo venir dónde va esto. Unas cuantas manos. Vamos a decir que un 5% de la sala levantó la mano ahí. Un 5, también muy tímidos, ¿no? O sea, muy tímido. Levantamiento de mano tímido con Carlos Sainz, pero era la primera vez que alguien levantó la mano. Vale. O sea, y deja para el final. Lo deja para el final y dice, Fernando Alonso, así toda la fábrica. De venir, o sea, todas las manos levantadas, unas cuantas caras así. ¿Qué están haciendo? O sea, venimos de Mercedes Motores, los que motorizaron a McLaren en 2007. Había gente que me llevaba bien con un pureta, que era el mejor, y que yo le miré y estaba así. Que tenía mucho resquemor Alonso desde aquella época todavía. Los que llevaban mucho tiempo estaban todos mirándose en plan, ni de coña. ¿De 2007? Sí, o más que llevaba ese hombre ahí. Y eso fue un momento espectacular porque encima veníamos de años anteriores criticando a Alonso, puto Alonso, todo el día quitándonos los podios, este tío es súper problemático, críticas, estás en Inglaterra, escuchas críticas a Alonso constantemente, bromitas de él, español, ¿a qué te gusta Alonso? Pues no es tan bueno, tal. Y de repente ves a toda la fábrica comiéndose las palabras y levantando la mano que querían Fernando Alonso. Momento espectacular. Highlight de mi vida, o sea... ¿No dijo Max Verstappen? No, porque tenía contrato para el año siguiente. Ya, pero hubo muchos momentos, hubo conversaciones de que estaban intentando ahí... Sí, de hecho, se retrasó mucho, creo, el anuncio de Antonelli o la decisión con Carlos Sainz porque había una oportunidad con Verstappen. O sea, no lo dijo. Inglaterra convertida al jamón serrano, absolutamente. Hicieron la ola. Pero espectacular. Qué bonito, bailando la Macarena. Espectacular. O sea, todo el mundo. O sea, a esa fábrica que estuvo en ese año, esa fábrica... Era la fábrica de motores de Mercedes, o sea, es que era la fábrica que estaba metidísima en el ajo cuando ocurrió todo lo 2007. Uh-huh. Lo que hay. Ahora mismo nuestra mejor opción para ganar es un español que nos hizo la vida imposible hace muchos años, pero venga, te perdono. Ven para aquí. Bueno, Una cosa, anécdota increíble, muchas gracias. Chequeo de que está grabando todo bien porque es la primera vez que usamos los dos móviles. Y el mío también. Es que es tan buena la anécdota que digo esto que esté grabado. Muy bien. Muy buena esta. buena anécdota. Te voy a hacer una pregunta ahora un poco menos de salseo, pero reportes de los pilotos un poco a nivel ingenieril, técnico, ¿teníais? Sí. Ya sé por dónde vas. Y con esto ya cuento una última anécdota de Fórmula 1 de verdad. El día que Alonso llegó y cogió por primera vez un motor Mercedes con el Aston Martin en unos test en Abu Dhabi. Me acuerdo que era test en Abu Dhabi de todavía el año anterior, era como post última carrera, ¿no? Y dice, no me acuerdo, esto cógelo con pinzas porque no recuerdo bien, pero dijo algo del palo. Aquí hay muchos modos de energía. Yo con Alpine nada más que le daba para adelante, o sea, o a muerte o no. O push o Richard. Y esto, madre mía, que sí tal, que sí cual, pero tiene una ruleta. No, estoy exagerando, cógelo con pinzas. Algo así dijo. Pero la que sí que me hizo más gracia, bueno, la que sí que es verdad, que nosotros la que teníamos... sí que es verdad, la otra es mentira. No, la que sí que es verdad 100%. Lo que sí que es verídico es que en aquel momento, en esos tests, el motor falló en una cosa que para mí solo se podía ver por la data, que era que el turbo entraba en pérdida durante unas centésimas entre dos rangos de revolución del motor, que ahí el turbo fallaba. Pues llega y dice, oye, que sepas que entre esto y esto me pasaba esto. Y lo identifico. Y todo el mundo me mira en plan, pues sí, es verdad. Y dice, vale, muy bien. Y yo, sí, lo arreglaremos. Sí. La cazó al vuelo en... Yo eso nunca lo vi en otros pilotos. O sea, y es que fue el primer día. Es que fue el primer día de Abu Dhabi. Y dijo, esto lo tienen mal, ¿no? Y nosotros... Sí. Ahí está. Lo arreglaremos, tranquilo. Otro dato que encumbra a Alonso para la posteridad, estas palabras de José. Hoy solo estamos hablando de las cosas buenas, también tiene sus cosas malas este hombre y lo sabemos.
Bueno, no vamos a hablar de ellas, las censuraremos. El día que Alonso dijo tenemos un pequeño problema en la presión del turbo entre 10.000 y 10.300 revoluciones, de Stroll dijo muy bueno el motor Renault ¿eh? Sí. Muy bien los franceses. Y de Hamilton y de Russell también tenía reportes. Sí. De eso sí que algunos vi en directo de cómo hablaban y de comentar la pasada que es un feedback de un piloto tan experimentado como Hamilton. Seguro que Alonso igual, comparado con un Russell que en el momento era novato en el equipo, por lo menos. Y solo la manera de expresarse se notan esas cosas, se notan mucho. ¿A nivel de? A nivel de los detalles que es capaz de hablar, de sensaciones Hamilton durante toda la carrera, el conocimiento técnico, también sorprendente, como a veces pensamos que los pilotos no tienen ni idea. Sorprendentemente técnico, en la media de un ingeniero que lo ve por la tele, pero que lo entiende, no sé. Saben, se chocan con esto todos los días, ¿no? Y luego veías a Russell comparado al lado que estaba ahí en plan, no. Subviraje, sobreviraje, le copiaba algún argumento al otro, se notaban nerviosismo mientras Hamilton podía estar hablando horas sobre una sesión de media hora en pista. Ya. Y con información buena para vosotros, para desarrollar. Sí, de verdad, buenos comentarios, con intuiciones técnicas, y a lo mejor es por esto, a lo mejor es por lo otro. Y que tú dices, ¿no? Aporta, ¿sabes? Aporta al desarrollo, sí. Muy guay. Pues yo ya no tengo nada más de Fórmula 1, creo que ya... Yo sí tengo una última pregunta de Fórmula 1. Fíjate. Tengo una última pregunta de Fórmula 1 para aquellas personas más jóvenes que nos estén escuchando quizás, o simplemente para las que son mayores pero tienen curiosidad. A menudo se dice que, o está igual la creencia general de que en Fórmula 1 solo llegan como los mejores ingenieros y de que hay que ser como un absoluto fuera de serie y que en Fórmula 1 están todos los mejores, es súper loco. Cuéntanos tu opinión al respecto. Realmente, ¿cómo eran tus compañeros de trabajo allí? Completamente mentira lo que acabas de decir, pero mentira. O sea, Eso tenía entendido, pero quería que tú nos lo confirmaras. Pues lo confirmo simplemente diciendo que Mercedes es una empresa como cualquier otra empresa. Y yo muchas veces en la Fórmula 1 digo, los equipos que ganan son las mejores empresas. Si la empresa funciona bien, el coche a lo mejor no es el más rápido, pero vas a tener coche, vas a tener tiempo para rodar, las cosas van a fluir. Si la empresa funciona bien, el equipo funciona bien, el coche funciona bien. Como en todas las empresas, hay gurús y prodigios, y hay mucha gente normal que lo que ha hecho es tirar currículum como animales. Así que yo he compartido trabajo con gente que no en Fórmula 1, que era infinitamente más brillante que cualquier persona que he conocido dentro de Fórmula 1. Así que esto no es así, esto es una empresa como cualquier otra. Hay de todo. Y animo a cualquiera que quiera estar ahí que lo intente y que eche currículums, porque de verdad no deja de ser como cualquier otro trabajo. Por si nos ve algún chaval joven con sueños e ilusiones, ¿tú qué camino seguiste o qué camino recomendarías? Para hacerlo corto, porque esta pregunta se ha respondido 1000 veces. Sí, es verdad. Yo lo resumo en 3 puntos. Punto 1, proyectos paralelos durante tus estudios. Esto para chavales, que salgan de la uni, máster, o sea, la gente que ya tenga un bagaje y años de experiencia que tire directamente por otros caminos de, oye, este es mi expertise. Pero para chavales, Fórmula Student es algo que suma muchísimo y que se valora muchísimo, pero cualquier proyecto paralelo del estilo sirve. Punto 2, un máster de 20.000 pavos en Motorsport. 20.000 tienen que ser. 20.000 mínimo. Si de 19.000 te quedas en Fórmula 2. Dicho mal y pronto, pero si un máster en Motorsport, que tristemente todos son privados y cuestan un pastizal, pero también se mira mucho. Esto es para pasar el filtro de recursos humanos prácticamente. Y el tercer punto, y el más importante, es spamear tu currículum como un animal. O sea, intentarlo y no rendirte y ser pesado. Y ser pesado, porque al final al de recursos humanos le va a sonar tu cara ya. Yo siempre recomiendo ser pesado, es un consejo que doy muy a menudo. Sí, el que la sigue la consigue, ¿no? Yo sí he conseguido cosas. Que estudien otros. Lo de estudiar y trabajar bien y tal, mejor ser pesado, ¿no? Cuesta menos.
es tan difícil demostrar a cualquier empresa que de verdad sabes algo. Es que esto que le hablen a quien tenga una empresa, de que fichas a un tío que sobre el papel es la máquina de matar definitiva y luego llega y no se adapta o lo que sea y no funciona. Y luego un tío que lo pillas, bueno, pues no teníamos otra opción, necesitábamos cubrir el hueco porque estábamos falto de personal y de repente es que eso es una lotería cuando contratas a alguien, o sea... Pues creo que con esto cubrimos el bloque de Fórmula 1. Si alguien tiene preguntas, que nos las deje en comentarios y te animas tú a responder si quieres. Pasas año y medio, 2 años después al coche de calle, que además tenía sentido porque era el mismo motor que el de Fórmula 1. Antes en la chapa histórica hemos contado cómo ha habido súper pocos coches en la historia con un motor de Fórmula 1 aplicado a la calle directamente. Lo cual, dentro del reclamo de marketing que supone, hace pensar que si ha habido tan pocos debe ser súper difícil. A mí me gustaría que tú, como una persona que ha estado ahí dentro y ha estado sufriéndolo o viviéndolo o disfrutándolo, según lo quieras ver, nos explicaras realmente qué es, o sea, cuáles son las claves que hacen que sea tan difícil meter un coche de Fórmula 1 en un coche de calle y, de paso, si nos puedes contar también cómo consiguió Mercedes superarlas en el AMG One. Bueno, dentro voz en off, que se nos eterniza el episodio. Para escuchar las respuestas a esas preguntas y muchas otras sobre el Mercedes AMG One, la experiencia de Josema cuando montó en él y el encarnizado debate entre Marcos y Luismi sobre si el coche mola o no mola, tendréis que esperar a la segunda parte del episodio, dentro de 15 días. Esperamos que esta primera parte os haya gustado lo suficiente para que queráis volver. Y recordad que los likes y los comentarios nos ayudan a crecer. Un saludo.